oído como suena otra vez. Con una Negra Ronivelas. con una Negra Ronivelas. que se le... Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Atención Santa Cruz. Este domingo 16 de agosto llega a Piedra Buena el Bing Bang Millonario del Telebingo santacruceño. La cita es en el Centro Deportivo Municipal José Luis Riera Muñiz para vivir juntos una noche muy especial. Se vienen 6 rondas con más de 64 millones de pesos en premios. Y para el gran cierre, un bingo final de 45 millones de pesos. Valor del cartón, 20.000 pesos. Conseguí el tuyo en tu agencia oficial o con tu revendedor autorizado. Si estás en Piedrabuena, te esperamos. Y desde cualquier localidad de Santa Cruz también podés jugar y seguir el sorteo a través de las redes de Lotería de Santa Cruz, Canal 9 y LU14. Piedrabuena recibe al Bing Bang Millonario y toda la provincia lo juega con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes.
voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Qué mala suerte por impedir. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas.
atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería de Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere.
un día como hoy, un 14 de agosto, pero de 1993, las disquerías de todo el Reino Unido amanecieron con una noticia que erizaba la piel. El puesto número 1 del ranking británico no le pertenecía a ninguna estrella del momento ni a ninguna banda de moda. Le pertenecía a un fantasma brillante. A casi 2 años de haber dejado este planeta, Freddie Mercury lograba algo inédito en su carrera solista: llegar a lo más alto del podio con el remix de Living on My Own, una canción que en 1985 había pasado sin pena ni gloria, pero que, reeditada con ese ritmo bailable y noventoso, convirtió el duelo de millones de fans en una fiesta electrónica inolvidable. A veces siento que voy a volverme loco viviendo solo, cantaba Freddie. Y hay una paradoja hermosa en eso. El tipo más solitario en su letra terminaba haciendo bailar a todo el planeta al mismo tiempo. Un himno a la libertad y al disfrute grabado por alguien que ya era inmortal. Y la verdad es que hoy la música nos invita a esa misma vibra, ¿eh? Juntos festejamos los clásicos, subimos el volumen y nos regalamos un buen momento. Amigos, vístanse de verde, acomódense, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Buen día, queridos oyentes. El gran Freddie Mercury en la apertura musical de esta edición de viernes de Arriba el Día. Hoy es viernes 14 de agosto de 2026. Efeméride musical, una fecha, un día como hoy. Hasta las 2:30 los acompañamos. En la apertura escuchaban ustedes la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan. ¿Cómo están? Mucho gusto. En un ratito los saludamos a Nica, que anda por ahí. En realidad, a esta hora, mira, 9:57... Nica está preparando el mate. Me juego la quiniela, me juego un pleno de que Nica está preparando el mate y entrará con eso en breve nomás. Ustedes, allí donde se encuentren, en casa, en el trabajo, en el vehículo, les deseamos por lo pronto un buen viernes. Me di cuenta ayer a la tarde, me hizo dar cuenta a una alumna, el lunes es feriado. Y Juli, cuando se despidió de Buenos Días Malvinas hace un rato, dijo hasta el martes.
y habló de la fecha patria, porque además, buenos días Malvinas, aplausos, ¿no? Aplausos para el feriado de Brian, está muy bien. Bueno, me sumo a ese aplauso. Y ayer a la tarde me di cuenta, y cuando te das cuenta medio sobre la hora de que se viene un feriado, y en este caso es una buena tregua de descanso, te pones más contento que otras veces. Eso me pasó ayer a la tarde. No sé ustedes. Buen día, Rodri, ¿cómo estás? Buen día, qué buena noticia, la del ¿Viste? feriado. Me había olvidado. Es así, yo también me había olvidado, sinceramente, pero sí es cierto, un feriado que estaba establecido desde hace mucho tiempo, que es el feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Así es. 17 de agosto, justo caía el lunes. Cae justo el lunes, muchos feriados en Argentina se corren de día, ¿cierto? Pero este cae justo el lunes, de modo que no hay nada que correr. Y el domingo es el Día del Niño. Además también, que es un dato que sí, los chicos conté. A ver qué regalo recibimos, chicos. Bueno, hoy vamos a tener un regalito para los chicos, especial. Está bueno. Para los padres, tíos, tías, abuelos, o quienes sean, que quieran regalarle algo a sus chicos. Y bueno, viste cómo están las cosas, están complicadas. Bueno, tenemos un regalito y va a ser exclusivo para todos aquellos que empiecen a suscribirse a partir de ahora y hasta el mediodía, 12:30. ¡Apa! En el canal oficial de YouTube, buscándonos como Diario Nuevo Día en YouTube. Se suscriben para vernos en vivo todos los días, obviamente, y durante el programa vamos a lanzar una consigna que tiene que ser respondida instantáneamente. Y entre las personas que respondan correctamente la pregunta, vamos a sortear entonces el premio especial para que tengas algo para regalarle a tus chicos. Eso para YouTube. Entonces, mucha gente mira streaming, esa palabra que se suma en los últimos años, ¿no? No deja de ser un fenómeno novedoso del consumo, en este caso de medios, a través de Internet. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Allí está Rodri Poloni. En este momento dice entre signos de admiración: te acompañamos en la mañana. Buen día, estimado Rodri. Hola. Compañero. Bueno, cada quien saluda como quiere. A ver, comandante, ¿cuál es su saludo? Brian Álvarez en los controles. A la mesa. Ahí está. A través de la voz de Beto, nuestro compañero de la radio por las tardes y de la web eldiarionuevodía.com.ar, a través de la voz de Beto nos saluda Brian Álvarez en los controles. ¿Vieron que Nika estaba preparando mate? Dije, Nika, buen día, ¿cómo estás? Eran 9:57, dije, Nika en este momento está preparando el mate. Y de hecho en este momento está cebando el primero de ellos. Buen día. Buen día, amigo Leandro. Es todo tranqui por acá. Buen día, Rodríguez Redondo. Buen día, señor Poloni. Mi amigo el comandante Brian de las Mercedes Álvarez. Julián, chico de cobre Quirós. Lindo apodo, ¿eh? Chico de cobre. ¿Qué es? Nunca, es la primera vez. ¿De dónde viene? ¿Qué referencia es esa? De una serie japonesa de dibujitos, pero el niño de cobre. Niño de cobre. No, ¿cómo se llamaba el de los halcones galácticos? Me decían niño de cobre. Niño de cobre era de los halcones galácticos. Estoy chequeando lo que hago. Sí, es un buen apodo, ¿eh? Niño de cobre. No sé, lo sacaste de algún lugar de tus recuerdos, de tu memoria. Sí. Bueno, empezaste diciendo cuando te saludamos, bien acá, tranqui. Te digo que llegar tranqui a un viernes es un montón. Sí. Es un montón. De modo que, si me permitís un deseo, viste que decimos, nos estamos deseando tener un buen viernes todos, te lo deseo también en particular. Gracias, ya que fueron todos saludidos, mira, estoy usando términos de la Cámara de Diputados, pero porque trabajé allí 8 años, y una de las noticias, viste, fui aludido, pido la palabra. Como han sido aludidos los nombres y apellidos de quienes estamos acá, bueno, también está Fer Tornú con Tony Villanueva en la redacción, María Oviedo en el departamento de ventas, nuestros colegas también en redes sociales. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. Sandro viene en comunicación, nuestra producción, con temas que son súper interesantes y están pasando tantas cosas en el día y hechos tan trascendentes que nosotros relatamos aquí. Ayer fue un programa de esos. Ayer Juli Quirós hizo, voy a sacar un promedio así grueso, hizo 5 horas de móvil en vivo y en directo, en distintos hechos. 9:30, Salón Gregores de Casa de Gobierno, conferencia de prensa de la ministra Elmíger, el secretario de Hacienda de Economía y la titular de prensa Irene Stur, refutando al intendente Grasso en la previa de su marcha. Ese fue el primer móvil de Juli que nosotros lo cubrimos. A las 10 y pico, hasta las 12:30, cuando estábamos ya cerrando el programa, en vivo y en directo, la cobertura de nuestro medio, en este caso a través de Facebook Live, y nosotros tomando también llamado telefónico con móvil de Juli en la calle, el acto que hoy se puede pensar un poco más tranquilos de qué significa lo que pasó ayer. Creo que desde el punto de vista de lo que el intendente Grasso quería lograr, lo ha logrado,
que es un mensaje contundente desde su expectativa, una demostración de fuerza en términos del volumen de lo que fue esa movilización. Vamos a compartir un spot oficial, ¿cierto?, del municipio, y ese spot y las galerías de fotos de redes sociales oficiales tienen imágenes aéreas, imágenes de dron, que son tan de este tiempo también. Pero hoy vamos a pensar un poco más tranquilos, además de contar, ayer lo cubrimos en vivo, el acto del municipio, del intendente, del secretario general del SOEM, Pedro Mancilla, palmo a palmo, uno al lado del otro, otros 2 intendentes de la cuenca, Mena y Aravena, y cientos, acaso algunos miles, de trabajadores municipales. Más adelante, eso atravesó nuestro programa. Más adelante, y lo estoy mirando desde la óptica de las coberturas de Nuevo Día, y la cobertura en vivo en la calle. Eran las 12:25, estábamos cerrando el programa y Juli nos dice, empezó puntual la audiencia de Carrefour. Empezó puntual la audiencia de conciliación obligatoria de Carrefour. Esta semana se cumplieron 3 semanas del cierre de un histórico supermercado, histórico por ser sede histórica de supermercados, y un supermercado importantísimo de Río Gallegos. Ayer Juli nos cuenta, empezó puntual, bueno, me quedo acá. Juli captó el momento exacto en el que sale Claudio Silva, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, con los trabajadores allí afuera que no pueden participar de la reunión de conciliación obligatoria. Recordemos que están despedidos los trabajadores de Carrefour. El título de nuestra web es Carrefour : 40 despedidos cobrarán durante la conciliación, pero su futuro es aún incierto. Y acá se hace un nuevo, sería una especie de cuarto intermedio otra vez, hasta dentro de 10 días, después vamos a precisar las fechas. Pero Juli, con el móvil, estaba con el micrófono justo en el medio, entre Claudio Silva y los trabajadores. Y un momento de eso, de ayer, que duró unos 15 minutos, lo vamos a compartir en el aire. Y en esas coberturas en vivo de nuestro medio, que fueron repercutiendo en los títulos principales de nuestra web, hay un último hecho muy destacado de ayer que nosotros lo comentamos. Es una noticia durísima. Es el cierre de Autofarma, una de las grandes cadenas de farmacias de toda la vida. La farmacia moderna es una de las farmacias de toda la vida de los ríos. La más antigua. Vos ayer nos hablabas de los murales de Eduardo Minichelli. Más de 50 hermosos años. Murales en esa farmacia del centro. Bueno, ayer Juli cubrió 50 minutos, dura la transmisión, donde pasa absolutamente, pasa mucho. Los trabajadores de Autofarma fueron a la sede de su sindicato, que es un sindicato cuyo nombre nos cuesta pronunciar, cuya titular, su nombre nos cuesta recordar, porque de veras que no tienen ninguna participación pública, y en el contexto de lo que es el cierre de Autofarma, no ha sido la excepción. Aquí nos lo han dicho los trabajadores de Autofarma. Se llama Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral. ¿Saben dónde está el sindicato? En la casa de la secretaria general. O sea, el sindicato está en su casa, para que nos hagamos una idea. El móvil de Juli es, en términos de lo que se logra, lo que podemos observar a través de eso, es absolutamente elocuente. Increíblemente elocuente. 50 minutos dura el móvil. Elegimos para hoy un testimonio que plantea la cuestión de la empresa Autofarma, que nosotros veníamos cantando aquí de buena fuente, que va mucho más allá de la deuda de la obra social de Tierra del Fuego, los problemas económicos de Autofarma. Y después, así como hemos escuchado otros testimonios, incluso han estado aquí trabajadores haciendo de voceros de sus propios compañeros, hoy vamos a escuchar el testimonio de un trabajador que es un testimonio duro, muy duro, muy duro. Esto de quedarte sin laburo y como no cobran hace 3 meses, deben todo, están desalojados, le cortan los servicios. Bueno, uno dice, es lo que hay que contar y metabolizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque si uno tiene un poco de esa palabra que está tan en boga en los últimos años, es una buena palabra, vale decir, que es empatía. Bueno, desde ya que eso te toca cuando lo escuchas. Bueno, lo que acabo de resumir fueron... Lo que contaste perdóname. Lo de la casa, ¿no? ¿Y qué onda? ¿La sede abre formalmente 8 de la mañana cuando termina de desayunar la titular del gremio? ¿Sabés qué es increíble, Rodri? Una cosa a las 2 está prohibida más. La siesta prohibida los bombos porque duerme la siesta. Una cosa más. Cuando termina la reunión, increíble. Cuando terminan los trabajadores de plantear toda una serie de cosas, sale un spot a la tarde diciendo: compañeros, hemos logrado mañana ser recibidos en...
y anuncia como un logro de su sindicato Sí. que hay una audiencia, que ese es el título de, digo, en términos informativos, el título es: habrá audiencia de conciliación por Autofarma, esto es de nuestra web, los trabajadores piden que se les paguen casi 3 meses de sueldo y aguinaldo. Es decir, habrá audiencia de conciliación. Por supuesto que la situación es muy crítica, como la de Carrefour, ¿cierto? Pero bueno, la audiencia de conciliación es los trabajadores en la mejor de las expectativas. Bueno, lo ideal sería no perder el trabajo desde ya, pero después ver qué se puede, uno dice qué se puede salvar en esa situación. Pero sale un video, lo vamos a compartir el video. El video dura 20 segundos además, pero es tipo spot. Compañeros, hemos logrado una cosa realmente impresionante. Me imagino, perdóname. Silvia Cousino, se llama Silvia Cousino. Acá la ¿Ella es nombramos... la dueña de la casa, digamos? Ella es la secretaria general del sindicato, cuya sede queda en su casa, Pará. calle Juan 23, número 75. Una pregunta te hago, ¿eh? No, Igual por ahí la sabe responder Juli. O vos, Juli, no sé si va a tener la respuesta, pero digo, ¿el sindicato su casa o su casa es el sindicato? Pregunto. Porque Bueno, claro. Es una pregunta, digo, ya de por sí es raro, pero y la pregunta es: ¿quién banca los gastos del sindicato o de la casa en todo caso? Las dos. Un poquito Ok, pero ¿qué es primero? ¿Primero su casa o primero sindicato? Y el sindicato es una pequeña porción de su casa. Claro, está como al ladito, ¿no? Claro. ¿Cómo haces esa descripción? ¿Y qué Vos es el- estuviste ahí una hora. Frente de una vivienda tiene una especie de ampliación al margen derecho, digamos, una oficinita chiquitita con un mostrador y algunos elementos de oficina, ¿no? Y después al costado hay un quincho grande y es su casa, su auto. ¿Sabés que me etcétera. costaba ubicarme? Sus perros en el quincho de los trabajadores. Me costaba ubicarme. Juli, esto es cerca del... es el barrio Juan 23, número 75. Está... Vos agarrás... ¿Cuál es la de 25 de mayo? Es la del hospital. Sí. Agarrás por Kirchner, llegás al hospital. Sí. Viste que después tenés una curva. Sí, Esa que curva es- entra al barrio Gendarmería, ¿puede ser? Hay un barrio de que comúnmente se le decía de Gendarmería, después tiene la calle Colón. Bueno, ahí, en esas cuadras, hay una calle corta, que es la Juan 23, y al 75, o sea, un barrio de casas, está la casa de la sindicalista con la sede del sindicato. Digamos que por ayer- Colón, doblando por Colón, ¿no? Julio ahora está en otros asuntos. Nica pregunta si es doblando por Colón Exacto. este sindicato. Vos, si venimos de San Martín, póngale, ahora Sí. que Colón dobla para ese lado, doblás por Colón, que es La Rioja, creo, en la primera Sí, cuadra, La después Rioja, Colón, sí, sí. Neuquén, que es la Sí. que sube para el lado del cementerio, para Avenida Jujuy, y ahí a media cuadra hay un pasajecito de una cuadra que está entre Neuquén y Río Sí, Negro, ya me lo ubico. que ahí estaba antes, en Río Negro, en la esquina, estaba la Dirección de Sí. Desarrollo Productivo de la MUNI, y bueno, ese pasaje es. Ahí en ese lugar está la sede del sindicato. Ah, sí, me lo ubico el pasaje. Bueno. Sí, un amigo nuestro alquiló por ahí hace muchos años. Claro, pero viste, vos decís, che, zona tranquila, ¿no te imaginas Sí. hacer un sindicato? Bueno, nadie lo imagina Sí, porque... re tranquila esa zona. Porque siempre quiso pasar desapercibido la secretaria general del sindicato, claramente. Y el Hasta sindicato que- no hasta puede que- pasar esa... Hasta que un día le golpean la puerta, porque hay 200 personas Claro, a punto de quedar en la sí. calle. O sea, así de simple. Insisto con que esto, pero apenas estamos sobrevolando. Fueron 50 minutos de transmisión de Juli. No vamos a compartir los 50 minutos desde ya. Hay una muy buena nota en nuestra web. Quiero decir, la síntesis a la que apela Nuevo Día en estos días de tantas cosas. Te ayuda mucho a entender. El título es: ¿habrá audiencia de conciliación por Autofarma? Después, cuando compartamos los videos y los audios, los videos para el público que está en YouTube y en formato radiofónico para nuestra audiencia de FM y otras aplicaciones, bueno, vamos a retratar sobre todo, además de contar información. Y un tema más de ayer. Tal vez esto sea para público más, sí, politizado, o no necesariamente politizado. Gente que le gusta estar al tanto de las noticias, que mira las noticias locales y demás. Hay una cosa que está siendo muy difundida en redes y tiene que ver con algo que, un gesto, una actitud que tuvo el diputado Aberastain, jefe del bloque oficialista ayer en Cámara de Diputados, que ironizó sobre el llanto de una diputada, quien estaba llorando por el suicidio de un chico de 13 años en la cuenca carbonífera días atrás. Y en mi caso estaba preparando el programa y anoche tarde lo vi. Empecé a ver esto. Y esta mañana me tomé el trabajo y gracias a Tony Villanueva, nuestro compañero de la redacción, que ya está publicada la nota en nuestra web, porque era como más o menos 50 minutos de sesión, o 40, que es un montón, digamos, como para hacer una cobertura periodística, donde hay que escuchar con mucho detalle. Y bueno, más elocuente es
la muy mala actitud del diputado Berastain. Nosotros vamos a usar material hoy de un medio colega, siempre citamos la fuente, y está bueno porque está bien editadito, y pensaba incluso esto, como es un día de muchas noticias, y es viernes y queremos darnos un respiro de otras cosas, o sea, poder hablar de otras cosas hoy también. Hoy vamos a hablar de gripes, por ejemplo. Tema que queremos hablar hace una semana con una médica por una inquietud que tuvimos a principio de semana, pero bueno, fue una semana de noticias muy actuales y que hay que cubrir en tiempo real. Pero el capítulo Berastain lo vamos a desarrollar con más detalle la semana que viene, post feriado, pero porque está bueno ponerse a pensar. Pero se los cuento y después vamos a compartir un editadito. Sí. En la cuenca todos vimos una noticia que decía que un chico de 13 años murió, estaba viniendo para Gallegos en la ambulancia, vuelven para 28 de noviembre y muere. Y era un pueblo en una situación luctuosa, un pueblo conmovido, y claro, uno decía, che, pero ¿qué pasó? Y claro, el chico se había suicidado. Ayer sale el tema de los suicidios en la sesión de la Cámara de Diputados. Hay que decir que desde el punto de vista de la visibilidad, lo que pasó ayer en la esquina de la Cámara era lo más visible porque estaba el intendente encabezando la marcha con toda la gente allá afuera. Y los diputados, incluso Unión por la Patria, ahí haciendo de público. Pero ayer era día de sesión ordinaria. Y cuando se aborda este tema, el diputado Berastain ironiza sobre el llanto de la diputada. Incluso más adelante lo obligan a pedir no lo obligan, lo persuaden a pedir disculpas, las pide de muy mala gana, ya lo vamos a ver. Y al mismo tiempo dice, ustedes no me conmueven. Una cosa así como muy fría, muy rara. Y ya el diputado Berastain, lo comenté hace 15 días, tal vez recuerden. Sí. En la sesión de emergencia habitacional, que es un proyecto que entró por la ventana, que no le explicó a nadie, fracasó él, el autor del proyecto. Y hay que decirlo de esa manera. Él metió un tema que no se lo votaban ni los propios, que nadie lo entendía, mete al gobierno en el medio porque es el jefe del bloque oficialista. Y en ese fracaso legislativo de plenas vacaciones de invierno, porque fue una sesión extraordinaria, él ya tuvo una actitud donde llevó la discusión parlamentaria a términos muy personales. Que eso, cuando se va a términos muy personales, se pasa un límite. Sí. ¿Vieron que un diputado no le puede hablar al otro? ¿Vieron que un diputado no puede mirar a otro en el recinto? Mejor dicho, lo puedes mirar. Pone, yo soy diputado, vos sos diputado. Sí. Yo no te puedo decir, vos mirarte a la cara, vos Nica, vos Rodri de la bancada tanta, vos Nica que hiciste tal cosa y vos Rodri que tal otra. Eso no se puede. En las reglas de juego legislativas, el diputado se tiene que dirigir al presidente. Es decir, a quien preside la sesión y hacer referencia indirecta. Claro, es decir, se cuida mucho más la forma porque tiene que ver con no pasar un límite. A vos te hablo. Claro, no hay que hacer eso. La gran Johnny Viale cuando estaba en su ataque de furia después de hacer lo que hizo. Bueno, ¿qué pasó? Ya la sesión pasada tuvo una situación, una locución en la que llevó todo el terreno personal. Sí, contra Rocío García. Claro. Sí. ¿Te acordás que lo comentamos? Sí. Es cierto que lo comentamos más breve. Esa semana estuvimos toda la semana con emergencia habitacional. De hecho, lo entrevistamos al diputado. Bueno, ayer fue el capítulo, episodio, donde esto está teniendo bastante repercusión eso, en la gente que le gusta estar al tanto de las noticias. Sí. Y bueno, lo vamos a tratar con algún detalle hoy, pero prometo, porque lo vale, desarrollar y ponernos a pensar para la semana que viene con más detalles sobre todo y más tranquilos. El cruzar ciertos límites, ¿no? Sí, claro, es que... De la individualidad. ¿Viste cuando alguien dice algo y todos alrededor como si la tribuna dijera no, así general decir no, hermano? Eso se escuchó en vivo y en directo. Sí. Porque además las sesiones son transmitidas por YouTube. ¿Y qué dice la nota de nuestra web? Y con esto cierro este panorama. Como verán ustedes, es un día de muchas noticias, varias que vienen de ayer, y bueno, y que por supuesto que hay que ver pasar en limpio, ¿no? Sobre todo Carrefour y Autofarma. Bueno, Carrefour, sí, ya lo dijimos, que siguen unos 10 días la audiencia de conciliación y Juli estuvo allí cubriéndolo en vivo en directo. ¿Qué titula nuestra web? Nota de esta mañana. También preparada con más tiempo, con más calma, luego de una agenda de ayer que fue muy caliente. Una diputada se quebró y habló del suicidio de un niño en Santa Cruz. Berastain fue sarcástico y debió pedir disculpas. Lorena Ponce, así se llama la diputada de 28 de noviembre, se quebró al hablar del suicidio de este niño.
el diputado Verastain, que es el jefe de la bancada oficialista, cuestionó las chicanas y luego pidió disculpas a pedido de Javier Jara. Javier Jara ayer estaba presidiendo la sesión. Y digo una cosa, hoy lo vi más tranquilo, ayer había visto los recortes de videos, hoy vi la transmisión que queda grabada y me puse a mirarla. Y es una disculpa forzada, es una disculpa totalmente forzada, es una disculpa no sentida, no la siente. De hecho, él vuelve a insistir diciendo, no me conmueven. Y Pedro Muñoz, que es un hombre, uno podría decir, Pedro es sobrio, ¿no? Vos decís, es un hombre en general ubicado, está en la vida pública hace muchos años, porque él viene del sindicato docente del 2007, y se quiebra de una manera, Pedro, hablando de esto, se quiebra, llora, en realidad logra contener el llanto. ¿Viste cuando alguien habla con un nudo en la garganta, con un nudo en el pecho? Porque claro, esto, más allá de las diferencias políticas y las discusiones y lo altisonante que es un parlamento, y eso se acepta en general, claro, hay cosas que son como dolores en común o problemas en común, donde es muy difícil no empatizar. Digamos, cualquier persona se pone en ese lugar. Sí, más un Entonces, tema que por eso está en el candelero, como es la salud mental, ¿no? De hecho, totalmente. Cuando vemos el editado, dura 2 segundos la frase de Verastain. Y capaz que el que escucha dice, che, pero no es para tanto. Si vos mirás la secuencia completa, vos ahí te das cuenta lo desubicado que queda, porque se puede ser muy desubicado de manera sutil, ¿cierto? Es decir, con una ironía que dura 2 segundos, puede ser muy significativo. Y es ese tipo de gesto el que tuvo el diputado. Bueno, un panorama entonces. Hace como 10 minutos les hablé de nuestro productor Sandro Díaz. ¿Por qué? Porque Sandro viene hablando con entrevistados y confirmamos las entrevistas y después las levantamos. Entonces le digo, che, Sandro, decile a los entrevistados que no, con todo respeto, ¿no? O sea, no le queremos tomar su tiempo. Porque claro, la gente agenda, espera. No sé si vamos viendo que son días súper difíciles de cubrirlo todo. Y hoy sí nos vamos a permitir hablar un rato de las gripes fuertes, estas que andan dando vueltas, o que uno lo dice así que no es médico, ¿no? Por eso vamos a hablar con un profesional. Y otro diálogo que viene teniendo Sandro con otros referentes por otros temas son, que uno iba a ser hoy, pero lo vamos a hacer más tranquilos la semana que viene. Tema alquileres en Santa Cruz, que es un problema nacional. Tema alquileres en Santa Cruz, que se volvió a poner en agenda luego de la frustrada emergencia habitacional, justamente, que el diputado Verastain quiso meter por la ventana en la Cámara de Diputados. Y que está en el candelero porque lo que pasó la semana pasada. En el Congreso, así es. El Senado que dio media sanción a una ley que básicamente permite desalojar más rápido a los inquilinos deudores. Ese es el contexto fuerte de los últimos días. Y también Sandro viene hablando con comerciantes de zona norte, como para tener un contrapunto, ¿no? O al menos irnos más lejos geográficamente. Es decir, esta crisis económica, que es una crisis comercial en Río Gallegos, ¿cómo acontece en otros lugares de la provincia? Desde ese punto de vista, estamos en comunicación a través de nuestra producción con gente de Caleta Olivia. Esto se los cuento sencillamente porque son temas que de la agenda, y yo hace 10 minutos les iba a decir esto del trabajo de nuestro productor Sandro y me quedó ahí en el panorama de cosas. Son ahora las 10:20. Tenemos otras cosas para contarles, cosas más amables, más felices, cosas que están buenas compartir y conversar, eso. Además de los temas que son lo que intentamos hacer a diario, que es observar la realidad. El 51 60 51, hay oyentes que les gusta opinar de los temas de actualidad, desde ya que está abierto para mensaje de audio o mensaje escrito. 51 60 51. 10 de la mañana, 21 minutos. Momento de abrir la ventana. Un día como hoy, Freddie Mercury lanzaba, o mejor dicho, ya post-mortem, llegaba al puesto número 1 del ranking del Reino Unido. Por eso Brian Álvarez está musicalizando con su música. Un artista que verdaderamente no se ha vuelto a repetir. La historia no nos ha dado de vuelta un Freddie Mercury, con esa voz, con ese talento, con ese entusiasmo. Amigos y amigas, estamos en Arriba el Día a las 100.9 hasta las 12:30. Quédate con nosotros que te acompañamos, nos vestimos de verde y te regalamos unos cuantos premios que tenemos para vos. Dale.
2 grados bajo cero, cielo mayormente nublado en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz. La humedad del 90% y una presión de 1009 hectopascales y el viento que sopla del sur a 4 kilómetros por hora. La máxima para hoy 4 grados, la mínima 1 grado y cielo mayormente nublado por la mañana, por la tarde y también por la noche con un viento predominante que podría llegar a 20 kilómetros por hora que llega desde el suroeste. En un ratito te contamos cómo va a estar el pronóstico para el fin de semana, lo que tenés que saber para este fin de semana largo. Y acá estamos en la previa con toda la información del clima, lo que hay que saber para el sábado, para el domingo y para el lunes. Te lo contamos en un ratito. El 14 de agosto, hoy es el Día del Cerealista en la Argentina, que se empezó a festejar hace más a 100 años exactamente. ¿El cerealista? Día del Cerealista en la Argentina. ¿Que es la persona que se encarga de los granos, de la producción? Vos sabés que hay una carrera en la Universidad Nacional de Río Cuarto que es perito en granos. Mira, no sabía. Feo nombre. Perito ¿Qué en sos? granos. Perito en granos. Hay que poner algo más punch, ¿no? Es una ¿a carrera qué te así, dedicas? Soy perito en granos. Media rapidonga, ¿viste? Pero En 3 claro, en la años. zona de la Pampa Húmeda Sí, debe ser un éxito. olvídate, sí. Bueno, vos sabés que respondiendo a tu pregunta inicial, Día del Cerealista, en realidad el Día del Cerealista se festeja o se celebra desde el principio para unir a todos los actores del cereal en la Argentina. Ajá. La Argentina es uno de los países que es principal exportador a nivel mundial de los cereales. De hecho, ocupa el puesto hoy, en este momento de la historia, el número 6 a nivel mundial como productor de cereales, según datos de la ONU. Después si vas detalle por detalle, por ejemplo el maíz está en el 5º lugar mundial, después el caso de la cebada está segunda. Claro, de ahí viene el histórico dicho de granero del mundo, claro. ¿cierto? Por las Exacto. vacas y lo que hay en En el el campo. ranking puede estar tercero, cuarto, quinto, pero siempre a tope. Con Argentina, Brian somos granero del mundo. Con Brian somos de la Cámara Argentina, ¿De? representante de la Cámara Argentina del sorgo. Ajá. El sorgo. Ok, Sorgo. ¿qué ¿Sabes significa qué? el sorgo? Sí, viste, el sorgo es un grano. Se da mucho acá en la zona. Ok. Nunca en mi vida vi un sorgo. O sea, vos me pones un sorgo y no sé distinguirlo. Lo escucho cuando. Somos escucho representantes Noticias de la nosotros, economía nacional, ¿no? Somos representantes. Intermediarios. O sea que hay algunos Vos sos gente tiene su agrupación al lado de su casa. Vos sos intermediario. Sí. No me vengas con representantes. Vos sos intermediario. Estamos en la bolsa. Está bien. A propósito de la bolsa, bueno, la bolsa tiene mucho que ver con esto, ¿no? La bolsa También, o sea, argentina de cereales, ¿no? Creo que sí, en el todavía. año 1926, en conjunto con los gremios, bueno, todos se juntan para celebrar o para decir, bueno, che, tenemos que tener nuestro día, Argentina se va a posicionar, celebremos esto que ya es la base de la economía argentina, uno de los principales exportadores, o sea que hoy se cumplen 100 años de aquel día, y vos sabés que veía un dato más también muy interesante que decía que se apoya el negocio del cereal en el Gran Rosario, que es el complejo agroexportador fluvial más importante del mundo, no solamente de nuestro país, sino del mundo, y concentra el 75% de los embarques del país, es decir, todo lo que sale, todo lo que viene de la Argentina, sale del aeropuerto, digo, Del puerto de Rosario y alrededores, ¿eh? del puerto de Rosario y de alrededores, pero en la zona de Rosario, digamos, Sí, como... el Gran Rosario, lo que... Exactamente, un dato de Sí. color para tener en cuenta, para sumar hoy, 14 de agosto del 2026. Fíjense este dato. Sí. Le mando un abrazo a Luis Stetler. No sabía, Luis, que sos oyente del programa. Sí, de otras épocas o de años anteriores, Luis pero no es sabía. el papá de ayer. Ayelen. Sí. Fíjense lo que nos escribe. Un Sí, gran abrazo a un gran Luis y a abrazo. la Sí, familia. sí, sí. Hola, buen día. En Rosario, históricamente, hubo o hay una radio que se llama Cerealista de Rosario. Una radio que se Mirá. llama Cerealista de Rosario. Nos dice Luis que la escuchaba ya por los años 70. Mirá, gracias Luis por el aporte. Y dice, mirá la importancia que tiene que está en la radio Cerealista de Rosario. Creo que está en la bolsa de coso de granos, creo que funciona en Rosario igual, Y ¿no? seguramente porque ahí se concentra, digamos, toda el tramo final previo a la exportación mundial del cereal de la Argentina. Yo traía el tema del puerto, ¿por qué? Porque Sí. hubo conflicto en la última semana, Sí. hubo un cambio en la reglamentación
reglamentación por parte del ministro de Desregulación, Sturzenegger, que proponía que los barcos pudieran entrar a la Argentina siendo... manejados por cualquiera. Sí, Vamos a básicamente. decirlo ¿no? así, ¿no? Que no tenga que ser un especialista. Un perito, digamos, ¿cómo se llama? no me sale la palabra, ya va a salir, Sí. pero digo, que no tenga que ser, digamos, Práctico. Un práctico práctico de navegación. argentino, digamos, que cobra por cada barco que ingrese, por cada barco que egresa. Bueno, eso generó un revuelo enorme y paró el puerto, o sea, y pararon las exportaciones y se generó un revuelo tan grande que tuvieron que volver atrás. Fíjense ustedes, ¿no? El Sí, poder sí. económico de la Argentina, ¿por dónde pasa? Por las vías del Gran Rosario. Dato para tener en cuenta porque hoy es 14 de agosto y es el Día del Cerealero en la Argentina. Birds inside of me. I'm hearing secret harmonies. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. 10 de la mañana, 28 minutos. ¿Le puedo contar una cosita cortita que me va a dar pie para abrir la consigna del día de hoy? Que es por un premio. Ahora te voy a contar de qué se trata, ¿eh? Así que quédate con el teléfono en la mano porque ya enseguida vamos a abrir consigna y tenés que mandar mensaje al toque, ¿eh? Rapidito, para que no se te pase, digo. Ayer estaba, esta semana en realidad, estaba cocinando, compré, creo que te lo conté fuera del aire y si no te lo cuento ahora, compré soja texturizada. Dijiste que era muy buena, Rodri. Soja texturizada que es buena, bonita y barata. La triple B. Y además también la soja texturizada tiene una particularidad que tiene el 50% de proteína. Por ejemplo, vos comes 100 gramos de soja texturizada y el 50% lo consumís en proteína. Lo cual para el cuerpo, para la salud, es muy bueno. Más si haces ejercicio todavía, ¿no? La proteína es algo elemental. Que encontramos generalmente en dónde se encuentra la proteína. Y bueno, en la carne, por ejemplo. Kilo de carne está a 25, 30 mil pesos, dependiendo del corte. Claro. O por ejemplo en el pollo. Bueno, en qué parte del pollo la mejor proteína, por ahí en la pechuga, por ejemplo, ¿no? O la encontrás en otros tipos de, digamos, de carnes. Y la soja texturizada para mí fue una novedad. Me enteré esta semana, me dijeron, fíjate que puedes probar soja texturizada, que está bueno. Hace las veces de carne picada, por ejemplo. Viste que la carne picada no es muy sana. Y de repente te puedes hacer unas buenas empanadas, por ejemplo, ¿no? O una buena tarta, por ejemplo, con soja texturizada. Me puse... Soja texturizada No. más difícil, ¿no? Es más complicado. De hecho, encima un tratamiento, la soja texturizada es como si fuese, a ver, como yo soy malísimo para la cocina, es como si fuese un cereal, lo pones en un bowl y agarrás y le tirás agua caliente. Se hidrata, digamos. Y se empieza a hidratar. Y vos lo que tenés que hacer es, para que sea rico, tenés que condimentarlo con algo. Tenés que poner, no sé, mostaza, ajo, cebolla. Y una vez que eso toma sabor, ahí lo cocinás, por ejemplo, no sé, en un sartén y lo haces como si fuese el relleno de las empanadas. ¿Y cómo te fue en tu mixtura? Bueno, bien en la mezcla, en sazonar muy bien, quedó muy rico, pero y después en tema cómo te sentís, cuánto se hacía Claro. comer soja texturizada, la gran pregunta. Claro, estoy satisfecho, te dio hambre rápido, quedaste pesado. Porque la gente asocia mucho a lo sano a que no te llena. ¿Comunica? ¿Me ¿no? comí 3 docenas? Comí 3, 4, y más o menos. ¿No? Igual yo soy de buen comer, ¿eh? Pero digo, la gente asocia mucho lo sano a que no te llena. No sé si les parece a ustedes lo mismo, pero es verdad, como dice. No, porque si comes sano, después te quedas con hambre. No necesariamente. La soja texturizada es llenadora y esa es la buena noticia. Eso por un lado. Ahora, la mala noticia, ¿sabes cuál fue? Que cuando me puse a mezclar, preparé toda la mezcla, había dejado hidratando 10, 15 minutos, ya le había puesto la mostacita, no sé qué, y de repente el perro ladra, estaba atrás mío, no sé por qué, porque no ladra nunca, es un tipo que solamente ladra una vez al año, 2 veces. Ah, mira, tranquilo. Pide permiso para ladrar el tipo, o sea, es muy tranquilo. Y ladró no sé por qué, no sé qué habrá escuchado, y yo estaba justo con el bowl en la mano. Se te cayó. No, se me voló la mierda, ¿En lo tiré serio? para arriba, lo tiré para el aire. Así, al Mirá aire. vos, ladra tampoco tu perro que te asustó su ladrido. Me asustó. Mirá, Sí, qué sí. curioso. ¿Y Domingo ¿Se te come cayó todo? soja Sí, todo. texturada? No te puedo creer. La soja al piso. No. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo, lo peor de todo es que se manchó el pantalón. O sea, tiene el pantalón, tiene puesto el pantalón y es un pantalón que es de vestir. ¿De entrecasa? No era ropa de entrecasa. De vestir. Claro, si estás con la ropa, ¿viste esa ropa que está muy
muy cagada a palos, digamos, Sí, o sea, sí, que sí. le das como caja y decís, Claro, todo no importa que se manche, manchada, claro, esas, no importa que se manche. Sí. Ropa de fin de semana, Claro, es como- de entre casa. No, y Totalmente. que después decís, bueno, lo tengo que limpiar, lo tengo que recuperar. Inmediatamente lo que me saqué el pantalón y bueno, y yo tengo mi técnica, digamos, ¿no? Para limpiar la mancha. Y la consigna va un poco por ese lado hoy. Va por ese lado porque dije, ¿esta la sabrá todo el mundo? ¿La gente sabe este dato? Voy a aprender. A ver. Soy un ignorante, me declaro ignorante de lo que vas a plantear, Ok. que viene por el lado de las manchas. Estoy dispuesto a aprender. Sé que hay cosas muy útiles que dan mucho resultado y nunca las aprendí. Bueno, hoy es el momento para aprender. Así que todo oídos como vos, hay muchos. Yo Sí. no lo sabía, me enteré hace poco. Así que, Sacame atención. una duda. Sí. ¿Domingo comió? No le gustó. No le gusta las hojas texturizadas. Domingo es el perro. Sí. Aclaro por las somos. dudas. No le gustan las hojas carne texturizadas. somos. Él quiere Sí. proteína de carne. Claro, olvidate. Exactamente. No es ningún boludo. Bastante que te dan alimento y No. sí, hasta ahí No, va. no. ¿Sabés que sí le gusta? Por el contrario, y ya vuelvo al tema, lo que me sorprendió el otro día, además de las empanadas, le gusta la manzana. Come Mirá, manzana. qué Y curioso. y lo interesante es que come la manzana, que si vos le puedes dar manzana al perro. El perro puede comer todo. Pasa que usted está acostumbrado a darle croqueta que lo hace pelota. Claro, saca Pero las semillas. Vos le puede dar verdura, le puede dar ¿Te escupe la semilla, lechuga. No, ¿No? la va comiendo como que la va como raspando con los dientes y deja la cáscara. Cosa loca. Mirá. Hace ¿La seca? como con mucha delicadeza Ergo, y se morfa. la próxima vez que le des pelale la manzana. No, si yo la como sin cáscara, Me se dice la al perro. Red La como con Delicious, me cáscara. dice Domingo, manzana Red Delicious o la Green Delicious, la manzana verde o manzana roja, pero buena, de Pero Río bueno, Negro, de Río de Negro. preferencia. Ah, sí, no, el tipo ¿Así no, de no come pretencioso cualquiera. sos vos con las manzanas? Creo que estás hablando de vos, culpando a Domingo y sos vos. Sí. ¿A vos te gusta No que te comes pelen la cualquier manzana? manzana. Me gustan las manzanas verdes. La amarilla es rica, pero no se ve La casi manzana de nunca. invierno. Claro. ¿Ustedes Pero sabían viste que que no la se encuentra casi manzana nunca? amarilla La amarilla no es se encuentra manzana de nunca, otoño, es muy invierno? rica. La manzana es rica, lo que sí, dependiendo de donde la compres, es muy cara. Manzana. Estamos Es cierto. hablando, por ejemplo, la anónima está 5.500 pesos el kilo. Ahora, si vos te vas a una verdulería que tiene el nombre de nuestro compañero, Sí. que pasé el otro día y no pude entrar porque estaba justamente con Domingo y no podía agarrar los huevos, las cosas todo al mismo tiempo. Y dije, bueno, voy a volver Hay otro una día. diferencia. Hay una diferencia enorme. O sea, Y la calidad igual es mitad otra. del precio, te hablo, ¿eh? Sí, y la calidad es otra igual. ¿Y la calidad también? Sí, Bueno, a tener en cuenta eso. Bueno, vuelvo otra vez para acá Dale. nuevamente. Cuestión que se me manchó todo. Y yo pensaba, claro, la vida es hermosa porque fue un día bárbaro, había solcito, le había pasado muy bien. Todo bárbaro, la vida es hermosa hasta que se te cae algo que te mancha la ropa. Hasta que se te cae una gota de tuco en la remera blanca. Olvídate, esa me tenía abonado eso. O si tenés pibe, no sé, hasta que el nene vuelve del colegio con la rodilla manchada con pasto, con barro. Bueno, y en ese segundo exacto, donde te agarra el pánico, como yo dije, no, el pantalón que encima que es relativamente nuevo, tiene 4 años, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, lo cierto, ahí en ese momento pensás y dices, ya está, lo perdí para siempre. Ay, esta grasa no se quita. No va a salir. Boludo, no va a salir. Y no vas a ponerte a buscar el manual de instrucciones ahí y decir, ¿cómo hago esto? No. Ahí te acordás, en ese momento, de la sabiduría ancestral, de la vieja, de tu novia, de la abuela, de tu amiga, de alguien que te contó alguna vez cómo hacía para sacar las manchas. Todos tenemos, y acá viene la consigna, atención al 1551 6051, todos tenemos ese remedio casero infalible que nos sirve para salvar la ropa. Ya sea el chorrito de vinagre blanco, el bicarbonato, que sirve para todo, Con la sal. la sal para el vino tinto, si usted sabrá, querido compañero. O para el aceite. Claro, la mancha de aceite. Para el aceite. El detergente derramado puro antes de lavar también sirve. O la milagrosa agua oxigenada para las manchas raras que nadie sabe de dónde salieron. Escuché por ahí que el agua oxigenada sirve. Para Ahora, el chicle hay una. te digo para lo que el le puse chicle. yo, perdóname. Cuando se te pega un chicle en la ropa. Para el chicle. No sabía que el Sí. chicle manchaba para Es empezar. cierto que la guía ahora te ayuda mucho, pero esto viene de tradición familiar y de saber, viste, de haber vivido, otro vivió la experiencia, te la cuenta, lo probaste y te funcionó. Ahora la guía es cierto que la inteligencia artificial te asesora resuelve. mucho, Sí. pero siempre hay tradición familiar de estas cosas. Sí, o tradición sí. de grupo de amigos, o de grupo familiar. Yo la que te voy a contar ahora, antes de abrir el consultorio de manchas rebeldes, la que te voy a contar pero es muy, muy buena e infalible. ¿Ah, sí? Pero te lo digo en serio, de verdad. De una camiseta. ¿Se acuerdan ustedes que me regalaron la camiseta de Argentina? No la me del digas que la 86. manchaste.
Bueno, fui a la fiesta, a un Sí. cumpleaños que lo organizó, creo que fue el cumpleaños de Sandro, creo, si no me equivoco, o algo así. No sé si fue el cumpleaños de Sandro, bueno, no importa. Fui a un lugar, una fiesta, Sí. y alguien que estaba al lado me mete un codazo sin querer y se me cae todo el vino encima de la camisa, de la remera de Argentina, nueva. Era la segunda vez que lo usaba. ¿Sabés con qué lo saqué? ¿Con qué? Ya lo voy a contar. Con el consultorio de manchas rebeldes, amigo, abrimos. ¿Cuál es el truco casero infalible para sacar la mancha rebelde que parece imposible? Queremos saber tu fórmula mágica, la que usás para revivir la ropa y dejarla impecable, al 1551 6051. 1551 6051. Nos enseñás tu truco, nos contás cuál fue la mancha más difícil que lograste salvar, dejás los últimos 3 del DNI y participás por un premio que hoy tenemos especial, que es una comida en MoMA. Ya te voy a contar más. Vas a morfar a MoMA con los pibes este fin de semana, que es el Día del Niño. De arriba y gratarola. 1551 6051. ¿Cuál es tu truco casero infalible para sacar las manchas rebeldes que parecen imposibles? En un ratito les voy a contar el secreto mío. Lo vamos a dejar ahí, pero no vamos a regalar. Claro, no revelarlo. Ahora que lo pienso, Sí. lo único que hago de todo lo que ustedes describieron es lo de echarle sal rápido a una mancha de aceite. Sí, Que tampoco sé si funciona, pero es por las dudas, ¿viste? Agarrás Sal. rápido la sal tac, y le echás. Aceite. Y es cierto que la sal te queda pegada arriba de la mancha y uno dice, bueno, supongo yo que tiene que absorber. Un error muy común, ¿sabes Entonces qué dejás es? ahí un rato y después ¿Lo mojás? No. ¿Qué cosa? ¿Lo mojás o no? No. ¿Lo dejás con sal seco? Claro, no sé si hago bien, es lo único que... No hay que mojar. Ok, es Por lo mismo, único que porque tiendo la a sal hacer en debe esa tener la situación. propiedad de la sal. De chupar. Sí, exactamente. Supuestamente. absorberlo. Sí. Y además también uno mojando también puede hacer que se amplíe la mancha. Ujú. Puede hacer Claro, que se... como si no mojo, o sea, no le echo agua ni ninguna sustancia, solamente la sal. Y sí tengo la impresión de que absorbe bastante, pero es lo único que aplico, el único truco que atino a hacer. Ok, bueno, bien ahí, bien ahí. ¿Y se sirve? Fábricas Sí. químicas, Creo que sí. fábricas de jabón, si quieren auspiciar este blog. Es cierto, ¿no? Ok, una sí. ayudín, Atención, ¿no? una Auspicia ayudín. ayudín, una cosa por el estilo. ¿Vos decís que te sirve entonces el truco ese? Sí, creo que sí. Me da la impresión que sí. O sea, que saca bastante la mancha antes de ponerlo a lavar. Entonces dije, bueno, esto para algo sirvió. Ok. Anotado entonces eso. Nika va a ir pensando el suyo. En un ratito le va a contar Nika el secreto del ancestral. Y ustedes nos tienen que contar el suyo. Por un premio de MoMA que vamos a sortear en un ratito al 1551 6051. Si buscas el plan perfecto para toda la familia, en MoMA lo tenés todo. Las mejores pizzas, pastas caseras, hamburguesas tremendas y mucho más. Además, un patio de comidas pensado para vos y un área de juegos donde los más chicos la pasan increíble. MoMA, mucho más que comida rica, encuentros, experiencias y antojos en un solo lugar. Te esperamos en España 85 en Río Gallegos. Hacé tu pedido al 2966 227047. Vení a MoMA y disfrutá de una experiencia única. I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another galaxy, you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love for my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so Cielo parcialmente nublado en Río Gallegos, 2 grados bajo cero. En este momento marca el termómetro. La máxima para esta jornada de viernes, 4 grados y la mínima 1 grado bajo cero según el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo va a estar mayormente nublado a lo largo de todo este día. Cuando esta semana se supo que el intendente Pablo Grasso encabezaría una marcha con trabajadores municipales rumbo
a Casa de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia y Cámara de Diputados, bueno, sabíamos que iba a ser desde la expectativa del intendente, y hay que decir, desde ese punto de vista terminó sucediendo, iba a ser una novedad política de la semana. Y la marcha se concentraba ayer en la Costanera, a la altura del Colegio de Guatemala, 9 de la mañana, y claro, entre que llegan los trabajadores municipales, estaba encabezando allí también el SOEM, su sindicato, y llegan al centro, bueno, pasa un buen rato. El gobierno de la provincia hizo una conferencia de prensa que nosotros cubrimos en vivo. Llegamos a cubrir un momento de la apertura de nuestro programa de ayer, pero sobre todo nuestro móvil, el diario Nuevo Día en Facebook, hizo la cobertura completa. 3 títulos de gobierno de cómo el gobierno cuenta su propia conferencia de prensa. Y vale decir que es una crítica a Grasso. El tema de fondo es fondos previsionales, deudas históricas de los municipios para con la provincia, de aportes previsionales, es decir, los aportes jubilatorios que se descuentan de los recibos de sueldo a los trabajadores. Y les hago una observación ahora. Vamos a hacer una especie de análisis político grueso, pero lo que es quién tiene razón del artículo tanto, de la ley tanto, de qué significa la cautelar que dio de baja y la cuestión de fondo del Tribunal Superior, al menos hoy no nos vamos a meter ahí. Lo hacemos en capítulos, lo hacemos en partes, es tema complejo, pero hoy es como pasar en limpio un poco lo que pasó ayer. Títulos de gobierno, del gobierno de la provincia. Puso sobre la mesa los números del municipio de Río Gallegos. Así se cuentan a sí mismos. La plata sí está, es uno de los textuales. En la conferencia, la ministra Elmíjar, ministra de Gobierno, y el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, aclararon la situación financiera de Río Gallegos. Ratificaron que no hubo retenciones de la coparticipación y que la comuna sí puede pagar los aportes. Esto en relación a Río Gallegos, claro. Otro de los títulos de ayer, Elmíjar. Sus propios números demuestran que Grasso puede pagar los sueldos y los aportes. La ministra aseguró que la provincia no retuvo fondos de Gallegos. Advirtió que el municipio demostró con documentación que pueden hacer frente al costo salarial total. Otra vez comillas, la plata está. El tema está en a qué se la destina. Tercero de los títulos de ayer, en este caso, en la fotografía sale Ernesto Coloe, secretario de Hacienda. Vale decir que el ministro Verbes de Economía, nos contaba Sandro, nuestro productor, que en estos días no está en Gallegos. Nosotros intentamos hablar con él hace un par de días con la expectativa de entrevistarlo hoy y nos decían que no iba a estar en la ciudad. Aportes previsionales, con los números en la mesa, primero hay que llegar a un acuerdo técnico. El gobierno planteó transparentar las cuentas, en este caso las cuentas municipales, ordenar las obligaciones previsionales y avanzar con soluciones sostenibles a partir de información correcta. Y el último de los títulos, fíjense, fue una conferencia de prensa de más de media hora. Y esto es lo que edita, insisto, el punto de vista del gobierno de la provincia. Otro textual de la ministra de Gobierno. Si los intendentes no quieren que el sistema previsional siga siendo santacruceño, deben sincerarse y dirigirse a la legislatura. Ayer, lo que el intendente encabezó, junto con el secretario general del SOEM, tiene un fuerte contenido político en términos de hacer una demostración de un mensaje fuerte y en la calle. Eso. Si uno tiene que hacer una lectura rápida, es eso. Y desde esa expectativa lo logró. Voy a usar un término que está muy en boga por los libertarios, pero lo uso porque es útil usarlo. ¿Vieron que Milei habla de las batallas culturales? Decir, como dar la discusión de temas que tienen que ver con, modos de pensar, idiosincrasias, valores, etc. Bueno, si vamos en términos de batalla discursiva, creo que el capítulo de ayer, el intendente logró ser mucho más... Digo, con todo lo discutible que puede ser, no digo que las cosas no sean discutibles, pero digo, el discurso de Grasso y la forma del discurso, o el contexto que es la marcha, es mucho más novedoso y tiene mucho más fuerza que la conferencia de prensa del gobierno. Eso como para hacer una lectura general. Insisto con que son los temas de fondo, nosotros los abordamos. A mí, con toda sinceridad, a veces hay cosas que me exceden. ¿Viste? Cuando decís, vuelvo a pensar esto, vuelvo a leer aquella ley, vuelvo a hacerme este apunte de un tema que es muy complejo. De hecho, en esos términos hablamos bastante, digo, como de hilar fino, lo más fino posible, al menos de nuestra interpretación, en la entrevista que hicimos con el intendente antes de ayer, una entrevista larga que hicimos aquí al aire de unos 45 minutos. Vamos a ver, el público de FM lo va a entender perfecto. Igual lo ponemos con micrófono abierto, comandante Brian. Empecemos por las fotos.
algunas fotos para graficar. Miren las fotos que publicó en su red, en su Facebook oficial, en su fanpage, el intendente Grasso. Fotos de dron de la convocatoria. Fue de veras una gran convocatoria. Nosotros ayer lo decíamos. De lo que llegamos a ver, ¿qué veíamos nosotros? Las fotos que nos mandaba Juli Quirós. También un par de oyentes amigos que son trabajadores municipales y que estaban en la marcha. Y el móvil de Juli. Juli, cuando hacía un paneo, dijimos ayer, no sabemos cuánta, no podemos calcular hoy, pero se ve mucha gente. Miren las imágenes, cuando estén en el aire, vos apuntame nomás, Rodri, por si tenemos nosotros un delay acá. Pero son 2 imágenes aéreas. Una es del Automóvil Club, la costanera a la altura del Automóvil Club. Van a ver una L, son 3 cuadras completas. Sí, en otras de las fotos... Casi 4 te diría. Casi 4, claro. En la foto se ven 3. Luego, una de las fotos es del escenario improvisado en la esquina de la Cámara de Diputados, al corta Teófilo de Loque, y si vos ves, se pierde la gente a la vista. Este es el momento del discurso de Pablo Grasso. Otra de las fotos es subiendo por San Martín, que sería subiendo de la ría para el centro, a la altura del Automóvil Club. Claro, ahí se ven casi 4 cuadras. Es lo que vos bien describís, Héctor. Sí, en esa foto casi se ven casi 4 cuadras, ¿viste? Bueno, esto es mucha gente. Si uno dice, viste que siempre está la guerra de los números, Sí. cuánta gente hay en tal o cual lado. A simple vista mucha gente. Por si hay que decir una cosa, es eso. En la galería de fotos que publican las redes sociales del intendente, desde ya que hay más. Nosotros elegimos algunas ilustrativas. Y hay una de un plano un poco más cerrado, que nosotros ayer compartimos fotos de Juli, así de este tipo, que es una imagen un poco en vertical vista desde arriba, y se ve al intendente Grasso y a Pedro Mancilla, es decir, el jefe comunal y el secretario general del SOEM, con los intendentes Saravena de 28 de noviembre y Mena de Río Turbio, con sus primera línea de funcionarios atrás. Por ejemplo, se ve allí, además, a la diputada nacional Moira Lanezán, que es exfuncionaria del municipio, y atrás toda la gente. Y es un grupo de gente muy nutrido. El spot que subió en sus redes oficiales el intendente, vamos a escucharlo, el público de FM lo va a entender perfecto, el público de YouTube, bueno, tiene apoyo de imágenes porque está editado, y está bueno. Claro que esto editado es ¿qué quiero contar? Claro. Un mensaje editado, es decir, producido es ¿qué quiero contar? De todo esto que pasa, ¿qué elijo contar? Y eligen testimonios de por qué municipales están allí. Controversia de por medio, también siempre hay como cierto margen de cosa discutible, que ayer nosotros lo contamos también. La concejal D'Amico, radical, presidenta del bloque, presidenta del Consejo Deliberante, ella antes de ayer hizo posteos, nosotros ayer lo leímos, con capturas de pantalla de historias, de cruces de WhatsApp y demás, diciendo hay gente que la están obligando a ir, o gente que va obligada por las circunstancias. Y de hecho contaba D'Amico que le mandó una carta al intendente, una nota, y una nota del secretario general del SOM diciendo, bueno, no fuercen a la gente a ir. Con esa controversia de por medio, digo, como para describir rápido el cuadro general, en el spot que vamos a ver y escuchar, hay testimonios que elige el propio municipio de por qué los trabajadores están allí. Dale play con micrófono abierto, Brian. Dura 1 minuto. No hay ninguna bandera de ningún partido político. Eso es en el palco, ¿no? Ese fragmento. Soy de la Guardia Urbana, soy del sector de servicios generales. El centro de monitoreo. Soy de gestión ambiental. Soy de deporte. Yo soy de comercio. De la Escuela de Oficio y Emprendimiento. Soy del área de construcción, comunicación pública. Soy de obras viales y de la Casa de la Juventud. De servicios internos. Soy de recolección. De turismo. Soy de tránsito. En el área de turismo. Soy de la Casa de la Juventud. Soy de comunicación pública. Yo soy de educación vial. Sector de audio y iluminación de la Municipalidad de Río Gallego. Apoyamos el reclamo salarial. Apoyo el reclamo por el salario. Apoyo el reclamo salarial. Estoy a favor de la movilización. Estamos apoyando acá la marcha. Apoyo el reclamo por los salarios. Y apoyo la marcha por el salario municipal. Apoyo la marcha por los salarios municipales. Apoyo la marcha por nuestros salarios. Y acompaño el reclamo por los salarios. Acompaño el reclamo de los salarios. Estamos acompañando la movilización por los salarios. Nos acompañamos el reclamo de los salarios. Y acompaño la medida salarial. Acompaño el reclamo salarial. Y acompaño el reclamo salarial. Apoyo el reclamo salarial. Acompañando por el reclamo de los salarios. Apoyo el reclamo por los salarios municipales. Y estamos acá presentes para que el señor gobernador no se meta con los municipales. Fíjense
que muchos de los testimonios dicen estoy acá por el reclamo salarial. Lo que uno no puede saber es si en ese momento en que graban hay decir, mira, digamos esto, entonces que todos digan más o menos lo mismo. Puede ser que sí, supongamos que no. A ver, si es que sí, es el mensaje que quiere dar el municipio. Si es que no, es el mensaje con el que lograron persuadir. Algo que me parece audaz por parte del intendente es vincular que ahora que el tribunal hizo tal cosa, el Tribunal Superior, y la provincia puede meter mano en los fondos que manda la provincia a los municipios por los fondos previsionales adeudados, esto puede afectar el salario de todos ustedes los laburantes. Entonces, el concepto de se están metiendo con nuestro salario, que ese caballito de batalla, primero que es una frase muy simple, es una frase entradora que se explica fácil, digo, desde el punto de vista de la, entre comillas, batalla cultural o discursiva, fue eficaz. A la luz de los hechos, digo, con todos los matices que luego se puede discutir, no digo que es la verdad absoluta o que es lo único que hay que mirar, pero haciendo un análisis, creo que eso es una de las cosas que se pueden sacar en limpio de ayer. Que es lo que dijiste, batalla discursiva, ¿no? El claro. relato, la verdad. Claro. La verdad, ¿no? Como ¿está la plata, no está la plata? Esa es la pregunta de fondo. Bueno, ayer en 30 minutos los funcionarios de la provincia explicaban una y otra vez por qué el intendente miente y que hay cosas que él dice que no son así. Insisto con que, bueno, pasó lo siguiente, ayer pasaron tantas cosas. ¿Usted se dio cuenta de una cosa en medio de esto? De esta batalla discursiva. De un lado y del otro, ¿no? No se presentan los números, chicos, no se presentan los papelitos. Eso te iba a decir, porque digo, no, sí está la plata, no está, pero ¿dónde están los números que justifican esto? Claro. Como, ¿quién Bueno. podemos decir no, sí, no? Bueno, la pero provincia hay que tener dice que en las reuniones, vieron que la provincia, a ver, hace un mes atrás el Tribunal Superior de Justicia dio de baja una cautelar. Esa cautelar la había presentado el municipio. El municipio planteó una cuestión de fondo que es la inconstitucionalidad de una ley que tiene que ver con la autonomía, que se mete en la autonomía de las municipalidades, ese es el argumento, y esto tiene que ver con qué puede hacer la provincia o no, meter mano, para usar un término vulgar, en fondos que son de los municipios ante las deudas previsionales. Lo estoy explicando, espero que no lo esté explicando mal, porque cada vez que digo algo rápido me corrigen y a veces me corrigen con razón. De hecho, antes de ayer el intendente me dijo, no, para eso no es así. Yo dije, estoy tratando de conceptualizar, ahora explícanos usted. La provincia dice que en las 2 reuniones que tuvo con el municipio de Río Gallegos, que la provincia tuvo reuniones a esta altura con todos los municipios. Desde aquel fallo del tribunal en adelante, a ellos los números que les dan es que la provincia, al municipio le alcanza la plata, no solo para que no se vean afectados los salarios, sino para que puedan hacer el aporte a las cajas. El intendente acá nos dijo antes de ayer, en la entrevista que le hicimos, el intendente dijo, bueno, hablas con un funcionario, te dice un número de deuda, hablas con otro, te dice otro, hablas con un tercero, te dice otro. Claro. Y el intendente dice que la justicia resuelve la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no de la norma, que resuelvan la cuestión de fondo y es que no le metan la mano a los que la provincia, ahora que puede por el fallo de la Corte, del tribunal, que no quite fondos de la coparticipación por las deudas de los municipios. Claro. Eso es muy resumido los argumentos. Algo que me pasaba ayer. Nosotros ayer cubríamos en vivo y en directo y vieron que a veces cuando uno tiene espíritu descriptivo no llegás a analizar las cosas en tiempo real, lo haces como una lectura muy rápida. Sí. Ayer más tranquilo, cuando preparaba cosas del programa y veía todo el trabajo del móvil de Juli, que hicimos el resumen hace un rato, incluso me quedo con la sensación de que hay cosas que todavía me estoy perdiendo. Entonces, son algunos trazos gruesos a nuestro mejor saber y entender, pero esto sin dudas no solo que va a seguir en la agenda pública, sino que por mi parte también hacer el ejercicio lleva tiempo, pero bueno, a eso nos dedicamos, de escuchar la conferencia de prensa de nuevo entera del gobierno, las alocuciones del intendente de nuevo y el contexto de la discusión para sacar cosas en limpio. Ese es un ejercicio, digamos, en nuestro caso es un ejercicio profesional, pero para tratar de entender y bueno, después ir a la ley, hay que ir a la ley. Por ejemplo, la diputada Mora Doldán, ayer lo dijo Peralta, Daniel Peralta. Justamente te iba a decir de eso algo. ¿Qué ibas a decir? De lo que marcó ayer, lo que recordó de su gobernación y cuando era intendente Pirincho Roquel, Héctor Pirincho Roquel, de las diferencias y cómo saldaron esas diferencias. Y también tiró una frase o una palabra que el gobierno provincial no agite o no ponga en eje de discusión
que baje la espuma porque hay peligro de una alta conflictividad social, dijo. Bueno, y eso es algo que Peralta tampoco es novedoso, ¿viste? Es decir, Sí. Peralta al gobierno de la provincia le viene dando ese mensaje. Ayer cuando nosotros enganchamos el móvil en vivo, que estaba hablando Daniel Peralta, esto fue abajo de la Cámara de Diputados, Sí. antes de que empiece la sesión, los diputados de Unión por la Patria y de los bloques, vieron que ahora hay una especie de bloques unipersonales o bloques Sí, de dos, sí, porque sí. se rompieron los dos bloques. Bueno, los que son del peronismo, para decirlo en Sí. general, estaban ahí abajo. En ese momento habla Peralta. Y Peralta, en el momento que llegamos a captar nosotros, menciona un proyecto de ley de la diputada Mora Doldán que tiene que ver con fondos previsionales. Y en mi caso, por ejemplo, ese proyecto todavía no lo leí. Tomó estado parlamentario ayer, veo que la diputada está publicando en sus redes sociales algunos fragmentos y demás, pero digo, en el ejercicio de fondo, ¿viste? Cuando vos decís, che, ¿quién te versea acá? ¿Quién la está macaneando? Para no decir quién te está cagando. No, que ¿dónde está la falacia y dónde está el punto de verdad? Sábana corta. Ese ejercicio es un ejercicio Sábana larga. Es un ejercicio muy detallado en caso que uno quiera comprenderlo de veras. Bueno, tarea para la casa. Ahora hacemos esto que venimos más o menos describiéndoles. Desde ya que lo vamos a seguir, porque además es un tema que va a seguir, es un tema histórico, tanto el asunto previsional, el asunto de los fondos de la obra social, de la Caja de Servicios Sociales, coparticipación de por medio, el ley de coparticipación es cómo se reparten fondos de provincia hacia los municipios, son temas de históricos, son temas de 30, 40 años en Río Gallegos. Bueno, suficiente por hoy nomás de este tema. Más adelante, como lo adelantamos en los títulos, algunas cosas quedarán para la semana que viene más tranquilos, pero de lo que es seguro de nuestra agenda de hoy, vamos a hablar de Autofarma, lo que pasó ayer afuera de esa sede del sindicato, que es la casa de la sindicalista, es una cosa con condimentos increíbles. Insólito. Y la cuestión seria es, bueno, los laburantes, ¿no? Y esa audiencia de conciliación. Aparte, pierde credibilidad total. O sea, atender el sindicato en tu propia casa es algo, pero ¿qué credibilidad puedes tener después de los trabajadores? ¿Viste? Cuando después hablan, no, porque los sindicatos, yo digo, obviamente no estoy en contra del sindicalismo desde ya, eso está súper claro. Perdóname que te interrumpa con esto, pero me llama mucho. Pero sí es sorprendente. Yo no puedo creerlo, digamos. ¿Qué credibilidad puedes tener teniendo el sindicato en tu propia casa, hermano? No Bueno, existe. esa transmisión de Juli dura 50 minutos. Ayer no pude ver los 50 minutos. Y bueno, por cómo lo venimos siguiendo, fui como a un punto. Pero quiero ver esos 50 minutos, quiero verlos enteros. Digo desde el punto de vista de entender nosotros para después contarlo, porque Juli fue testigo privilegiado. Él en su programa Buenos Días Malvinas, bueno, como lo tiene tan de cerca, puede contarlo con otros elementos, ¿viste? Con lo que se percibe. Sí. Y nosotros aquí, vamos compartiendo ese material también. Y la pregunta, pero hay mucho para mirar fino ahí también, Sí. además de lo grueso que es evidente. Una pregunta que no puedo responder es ¿por qué no hicieron nada antes? Preguntaban los trabajadores. Claro. No sé si viste esa partecita. Sí. ¿Por qué no hicieron nada? Sí, ella dice antes? que sí hizo. No hicieron nada. A ver, una cosa. Está a punto de cerrar Autofarma y no le conocemos la voz a la sindicalista. La voz pública. Nunca se Pero conoció un posteo de redes, algo, y nunca nada. Bueno, es indefendible. O sea, desde ese punto de vista. Vale decir, nuestro productor Sandro Díaz estuvo en comunicación con Silvia Cousino. Y no dio el ok para entrevistas. Si no habló nunca, no hablar a todos los medios. Imagínate que no. Claro. Bueno, ese tema hoy en nuestra agenda entra seguro. O sea, digo, de acá a las 2:30, cuando vayamos abordando otros temas de actualidad que hacemos foco un rato, lo vamos a tratar un rato más. 11 en punto de la mañana, amigos, y es viernes. Es viernes 14 de agosto del 2026 y te acompañamos como siempre en Arriba del Día. Te vestís de verde y hasta las 12:30 te quedás en la 100.9.
Muchachos, les cuento que ayer me llegó el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito. Yo sé que no es un tema para hablar en radio, digamos, Qatar, si no citamos todos en la misma, ¿no? Y estaba viendo una noticia el otro día que decía que en qué reducían los gastos un estudio que hizo Atlas Intel, que es una consultora internacional que es muy buena y que fue la única que acertó o estuvo muy cerca de acertar el resultado final de las elecciones del 2023, que nadie acertaba. Bueno, confiables los datos. Bueno, entre tantos datos que tiró, habla de la imagen del gobierno del día de hoy y demás, que no voy a entrar en ese tema. Habla de el tema de la economía de los hogares de la Argentina y en que la mayoría de los argentinos redujeron el costo en qué achicaron los gastos de la casa, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pasando a segundas marcas, dándose de baja de la obra social o pasando a un seguro un poco más barato que no sea contrato de riesgo, pero sí para terceros. Bueno, entre todo ese combo de cosas que la mayoría, el 50% de los argentinos se vio obligado a reducir, está también el tema de las suscripciones a Netflix, a Disney, a Premium. A todas las plataformas. Porque si vos te pones a pensar, cuando te llega el resumen de cuenta, como me pasó a mí ayer, vos mirás todo lo que hay uno tras del otro y decís, che, esto, más esto, más esto, que son $3 por acá, $4 por allá, $5 por allá, es una fortuna. Y dije, ya está, se terminó. Voy a ponerle punto final a esto. ¿Así? No. Dije, yo no le voy a pagar más un mango a estos. Lo que voy a hacer directamente es buscar una solución. Voy a buscar una solución. E inmediatamente, ¿saben lo que hice? Hablé con DirecTV. Hablé con DirecTV porque ellos tienen la solución para este problema que tiene todo el mundo del tema de la guita. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen televisión satelital HD en tiempo real y sin cortes. Y además, sin costo adicional, Disney Premium, Prime Video y D-Go. Todo el entretenimiento por el mismo precio. Y lo único que tenés que hacer es mandar un WhatsApp ahora al 2966 40 11 69, hablar con Mar y decirle, che, Mar, escuchame una cosa. Vos sabés que me contó Rodrigo de la radio que ayer le llegó la tarjeta de crédito y que se quería cortar las terlipes y que se contrató DirecTV. Bueno, yo quiero hacer lo mismo que Rodrigo. Ella sabe quién somos nosotros, porque obviamente que es amiga de la casa. Vos hablás con Mar, le escribís al 2966 40 11 69 e inmediatamente contratás DirecTV. Todo al mismo precio y te despreocupás de que no sabes cuánto te va a llegar el mes que viene, cuánto va a estar el dólar y demás. Todas las plataformas en un solo lugar con DirecTV es la mejor opción. Y a propósito, muchachos, perdón que le hice tan larga, pero no quería dejar de contar que hace un ratito vino Jere Garbini acá al estudio, compañero. Jere Garbini que vino con Mar. Bueno, y Mar trajo regalos. Dijo, porque nos quiere, porque hay cariño y demás. De hecho, la otra vez estuvimos festejando el cumpleaños de Jere en familia y todo, ya nos conocemos. Y le trajo un regalito a cada uno. Trajo bandera de DirecTV. A ver, para vos, tomá. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Bueno, colecciono viromes. Una virome para acá, Rodri. Colecciono viromes. Debo tener como unos 50 viromes. Así de sumo esta. Bien ahí. Bueno, mirá qué colección la colección esta de viromes. Esta me la quedo yo. Esta que es de Brian me la quedo yo también. ¿No? Esta que es de Juli me la quedo yo. Ah, bien. Ok. Voy a hacer como, viste, como... Que caspicarón. Sí, pará, me gustó ese azul. El azul. Esa azul que es más fina me gusta. ¿Querés? ¿Puedo verla aunque sea? ¿Puedo probar el trazo? ¿Cuánto tenés? No, pruebo el trazo nomás. Es para probarla. Ok, bueno. Claro, ¿ves? Esta es más liviana, es más finita. A mí me gusta, ¿viste la virome tipo Vic? Que, o sea, es una virome fina. Sí. Me gusta mucho. El que escribe bien con cualquier virome. Y esta es negra, o sea, es cierto, es cierto. Qué sabio que es. Pero no es mía, te la devuelvo. Corta la olla. Sé que no es mía, no me la quiero quedar, te la devuelvo. Te metió presión, ¿vos escribís bien? ¿Qué entendemos por bien? No, vos decís tener buena caligrafía. Sí. No, ese sos vos. Sí. En serio, tu caligrafía es muy buena. La mía es cada vez peor. O sea, yo he comprobado que mi motricidad fina en general es cada vez peor y eso afecta la escritura, digamos. Hay que trabajar eso. O sea, sí, lo sé. Pero digo, o sea, así como escribo peor, ya no juego al pádel. O sea, una cosa va de la mano de la otra, digamos. Te voy a decir una cosa, te regalamos las dos. Muchas gracias. Es un regalo de DirecTV que nos trae Sí, Mar. veo que dice D-Go. Bueno, yo vi el mundial por acá, les conté. ¿Se acuerdan que todos decían que habían metido chivo? ¿Y qué tal? No, genial, ¿viste? Espectacular. ¿Viste lo que te digo? Bueno, el ejemplo más claro, Lean lo confirma. Che, chicos, acá sí, tengo... además, bueno, muy buena plataforma deportiva, ¿no? Para los futboleros, todo. Con esto
Se hacen una panzada cada fin de semana. Olvídate, y encima no gastas un mango. O sea, si Sí, vas es barato, a pagar, es más económico. Es lo más económico que hay y tenés todo el plan asegurado. Y te pasa que nosotros que vivimos puerta cerrada, el plan es mirar muchas veces la tele y no puede fallar en ese sentido. Che, mira, esto también es para usted, esto es bueno para vos. Esto es un llavero. Está bien, me gustan los para llaveros. usted, señor. Me gustan los llaveros. Yo me voy a quedar con este que me encantó, que es el de Argentina. Perdón, Es cierto, sí, te quedaste con el mejor llavero de todos, pero está bien. Pido disculpas. Está bien, vos pasás el chivo, te llevas el mejor premio. Y Está bueno, bien, o sea, escuchame. corresponde. Es lindo ese llavero de la camiseta argentina. Este se lo van a disputar entre los demás. Y después ¿Qué también es? tenemos Es otro. otro llavero de Argentina. Y Tiralo acá al medio de la mesa, a ver qué pasa. se van a matar, no, mejor no, porque se van a tirar todos los cables. Y mirá la bandera que nos trajeron, mirá lo que es la bandera de Argentina que nos trajeron, que nos trajo Mar. Una bandera para cada uno, o sea, no hay excusas para... ¿En serio una para cada uno? Esta para colgar ya mismo en la puerta de tu casa. ¿Sabés qué pensaba? Mira, justo Nika vino con remera de color de la bandera argentina, yo también, pero es simple casualidad y coincidencia, ¿eh? Estamos todos a tono con esa bandera. Bueno, una bandera para cada uno. Y después también acá hay unas botellitas que trajo. Yo, la verdad es que me encantó la botella. Te digo que esa bandera me tengo fe para la Copa América próxima, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno. Sí, esa para hidratarme. Y la bandera yo ya le pongo fichas a la próxima Copa América. De la bandera, sí. ¿Cuándo es? ¿El año que bien. viene es la Copa América? Hay que tenerla. El año que viene, ¿no? ¿Hay una Copa América? Sí, el año que viene. Chicos, Y la botella es linda, ¿viste? Mucha gente que va al gimnasio en Río Gallegos. Hay dos es la botellas. botellita de gimnasio. Dos botellas. Después ya podemos ver. Pero gracias. Son dos. Yo me después la guardé una allá repartimos. atrás. Perdón. No, que vos, ¿Esa es mía? Esa es para vos. Gracias. Esa para vos. Che, esta después la repartimos ahí entre todo. Trajo para todo el equipo. Por eso digo. Muchas gracias. El gesto de Mar, le mandamos un beso enorme. Y a los amigos de Está linda la DirecTV, botella, che. gracias por acompañarnos y por ser auspiciantes oficiales de Arriba al Día en la 100.9. Amigos, quédense, no se vayan, porque vamos a una tanda cortita y enseguida volvemos. ¿Les parece? Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Atención Santa Cruz. Este domingo 16 de agosto llega a Piedra Buena el Bing Bang Millonario del Telebingo santacruceño. La cita es en el Centro Deportivo Municipal José Luis Riera Muñiz para vivir juntos una noche muy especial. Se vienen 6 rondas con más de 64 millones de pesos en premios. Y para el gran cierre, un bingo final de 45 millones de pesos. Valor del cartón, 20.000 pesos. Conseguí el tuyo en tu agencia oficial o con tu revendedor autorizado. Si estás en Piedrabuena, te esperamos. Y desde cualquier localidad de Santa Cruz también podés jugar y seguir el sorteo a través de las redes de Lotería de Santa Cruz, Canal 9 y LU14. Piedrabuena recibe al Bing Bang Millonario y toda la provincia lo juega con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible.
Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame. En modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimed a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966 67 78 82 y en Instagram @TecnimedSA. Buon appetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza. Hoy 14 de agosto está cumpliendo 54 años Rally Barrio Nuevo. Raúl Eduardo Rally Barrio Nuevo, nacido en Santiago del Estero, en Frías, un día como hoy de 1972, que es hoy uno de los referentes más importantes del folclore contemporáneo lejos, que grabó su primer álbum en el 95, con invitados como por ejemplo Peteco Carabajal, Víctor Heredia, el dúo Coplanacu. Y bueno, es un crack, un tipo que ha fusionado el folclore con sonidos actuales y que hoy por hoy es uno de los más escuchados lejos, ganadores de múltiples premios. Además también nuestro querido Rally Barrio Nuevo, que hoy cumple 54 años. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas. Cielo parcialmente nublado en la capital de Santa Cruz, 1 grado bajo cero, la humedad del 90% y una presión de 1009 hectopascales con un viento que sopla del oeste a 4 kilómetros por hora en esta jornada de viernes, que vamos a tener una máxima de 4 grados y una mínima de 1 grado bajo cero con un cielo mayormente nublado. En un ratito les vamos a contar cómo va a estar el pronóstico el fin de semana. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacer... Bueno, y son muchísimos los que nos están escuchando en este momento, les cuento. Por ejemplo, ¿sabes quién está ahí? Que nos está escuchando Diego, que lo conocí haciendo boxeo hace un par de años atrás en la escuela de Pablito Cárcamo. Y dice, te estamos escuchando con los muchachos en las instalaciones de Vialidad, nos están escuchando. Así que bueno, Dieguito querido, gracias por estar ahí, amigo. Un saludo de parte de todo el equipo que dice que nos escuchan siempre. La 100.9, a los amigos de Vialidad le mandamos un abrazo grande. Y che, hay un montón de mensajes con el tema de la consigna, tema manchas rebeldes. Estamos dispuestos a tomar nota y aprender. A ver. La consigna iba por el lado, o va por el lado de tema manchas. Abrimos el consultorio de manchas rebeldes. Manchas rebeldes al 1551 6051. Queremos saber cuál es tu truco infalible para sacar esa mancha rebelde que parece imposible. Tu fórmula mágica para sacar, por ejemplo, el vino tinto. Acá decían, no, que hay que tirarle un poquito de sal. Bueno, yo escuché gente que dice que le tira vino blanco, por ejemplo. O, por ejemplo, el tuco o la grasa rebelde, ¿no? La grasa es jodidísima. Qué jodida que es la grasa. Qué jodida que es la grasa. Jodidísima. ¿Funciona el secreto del detergente? Preguntan. ¿Para la grasa? Bueno, vamos a resolverlo un ratito eso. Antes de meter a la ropa, tirarle detergente, puede ser. La mancha de gasoil. La mancha, imposible. No sale. No, y el olor. Sí. El olor de... No, se va el olor, pero te queda la mancha. Vos sabés que a mí se me manchó. Pantalones. Vos sabés que no lo pude sacar nunca yo. El olor de la nafta. Queriendo ayudar a un tipo que se había quedado en la ruta. Sí. Que pretendía conectar con 3, 4 bolsas que tenía ahí. Me pedía bolsas a mí para conectar el caño que une el tanque de nafta con el motor.
que se le había roto abajo, se le había... Múltiple. No sé cómo hizo, o sea, no sé qué era lo que... El tanque de nafta. Le empezó a perder nafta por todos lados, en medio de la ruta, a las 9 de la noche, a 100 kilómetros de Gallegos, que hacía en época de invierno, y yo frené para ayudarlo, y le pasé un par de bolsas. Dijo, sí, lo tengo solucionado, no sé qué, de repente se le soltó y se me manchó toda la ropa con nafta. No me lo saqué nunca. Nunca pude sacar el olor a nafta de ese día. Y al final lo terminé subiendo al auto, terminé trayendo de vuelta para Gallego porque, nada, tuve que dejar el auto ahí al costado porque no había chance de que pudiera. Hasta 28 de noviembre quería ir con el auto con la bolsa atada. Estaba loco, con los hijos arriba del auto encima. Che, bueno, 1551, 6051, vuelo para atrás entonces, abrimos el consultorio de Manchas Rebeldes, queremos escuchar tu truco casero infalible, queremos saber con qué truco vos resolvés el tema de las manchas, y acá hay mensajes, mensaje por ejemplo de, atención, mensaje de Javier, que dice buen fin de para todos. Hola chicos, acá estoy en la oficina. Bueno, ¿qué es los mensajes de...? Después con los mensajes de la consigna. Estoy en la oficina trabajando mientras los miro. Atento a la consigna, dice, para responder. Vamos, que es ahora, ahora hay que responder. Cristian dice, truco infalible. Cristian 615, te anotamos, amigo. Vinagre blanco y bicarbonato, todo junto. La última mancha fue una camiseta de Independiente blanca con diablos, dice. Abrazo, que la sacó con, mirá vos, con vinagre blanco y con bicarbonato. Anotado, querido, anotado. Un abrazo para Pipe, que está escuchando también, Buen día, dice Pipe. Como siempre, amigo Pipe, querido, buen día para vos. Lo mismo para Javi, que dice buen fin de para todos. Y Pablín nos dice lo siguiente, lo escuchamos a Pablín. Buen día, radio, buen día. Acá escuchándolos como siempre. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, soy un tipo de rendirse fácilmente contra las manchas, pero bueno, cuando es una prenda que quiero mucho, unas gotitas de detergente, bicarbonato de sodio, un cepillito y bueno, un famoso quitamancha que encontré una vez de casualidad en el súper, que es bastante efectivo. Así que bueno, buen viernes muchachos, buen viernes, arriba al día, un abrazo grande. Bien ahí, Pablito, estás anotado, querido. Che, les cuento brevemente la mía, cortita nomás, que fue verdaderamente infalible. Esa fue esta semana, además. Camiseta. O sea, muy reciente. No, esta que quiero contar otra es histórica. Anterior, que fue la de la camiseta de Argentina que me acaban de regalar antes de este mundial. La del 86. Tu segunda, tremenda camiseta además. Celeste Recuerda, y además, blanco. la mostramos acá a nadie porque fue el regalo en vivo y en directo. Una mancha de vino que decís, no puede ser. Bueno, ¿sabés lo que le puse? Le puse, atención, anoten y vayan y cómprenlo, hay que tenerlo a mano siempre. Percarbonato de sodio. ¿Han escuchado hablar del percarbonato de sodio? No es bicarbonato. Percarbonato, que es un quitamanchas y blanqueador natural que lo que hace es actuar liberando oxígeno activo al entrar en contacto con el agua. Es altamente efectivo para eliminar manchas orgánicas. Me lo trajeron de regalo una persona, pero lo había comprado de ella. Sí. No, pero el asunto es que dice blanquear. A mí cuando dice blanquear me da desconfianza, digo, me va a desteñir la ropa. No me desteñó la ropa, para Claro. nada. No, la camiseta impecable. Y lo usé después también en jeans, por ejemplo. En jeans se me había manchado. O sea, no es blanquear literalmente de que No. te deja blanca la ropa. Elimina todo, todo, hasta manchas orgánicas como sangre, pasto, vino, café. Se puede usar en ropa blanca y en ropa de color, sin dañar los tejidos, que es súper importante, ¿no? Que puedes decir, che, le voy a tirar esto. Lo que tenés que hacer para que funcione es, lo tiras un poquito, agarras una cucharadita, le tiras un poquito encima de la mancha y le pones agua caliente. No hirviendo al taco, pero ponele que, no sé, 70 grados y dejás que actúe. Y vas a ver cómo empiezan a salir como burbujitas y se activa. Lo dejás un rato ahí, ponele, no sé, media hora, una hora, después te vas ¿Y fijando. lo metes a lavar? No. Y O vas sea, a ver ¿después que va a lavar ropa o no hace falta? la mancha salió. Salió y la después, mancha, sí, claro. la No mancha que hay salió. que reforzar con lavado tradicional. No, lo que puedes hacer si querés es frotar suavemente con un cepillo. Claro. Pero lo dejas actuar 10-15 minutos, hay que ver la complejidad de la mancha y después te vas a dar cuenta, vas a sacar la manchita. Es muy fácil. Pero ¿Se muy llama, fácil. decías? Percarbonato de sodio. Percarbonato de sodio. Se puede usar en ropa de color y en ropa blanca. Es espectacular. No se puede usar, por ejemplo, en prendas como muy delicadas, como por ejemplo lana, seda, cuero, pero sí todo el resto. Así que a tener en cuenta, el consultorio de las manchas. Rebeldes. Para sacar las manchas, ¿no? Para sacar las manchas, sí. Percarbonato de sodio. Percarbonato de sodio. Javier de Calle Balcarce, ahí sabes, para terminar la mancha esa grande que Ahí tenés, estás Javier. haciendo en el país, percarbonato de sodio. Javier de Calle Balcarce, ahora entiendo, la Casa Rosada. Acá dice Carlos Balbi, dice, si es casero el quitamanchas, lo mejor es usar jabón blanco rápidamente, dice. Por ejemplo. ¿Están de acuerdo? ¿Han probado? No lo sé, no. Pero fíjate que jabón blanco es
recontra tradicional. Nada difícil de conseguir, ¿no? Yo sé de gente que se lavaba con jabón blanco, ¿verdad? Es cierto. El pelo, dicen que es muy bueno. Toranza, dice. Yo lo uso Silvia, el jabón blanco Silvia para. Toranza. Sí, yo lo uso. ¿Sí? Sí, es muy bueno el jabón blanco. La consigna dice remojo y fregar con jabón. Es bueno. ¿Te puedo discutir, Silvia? Discuto. No estoy tan de acuerdo. Depende de la mancha. Yo creo que si lo mojas rápido hay riesgo de que corras la mancha, que se corra hacia otro lado. Hay que ver. Pero bueno, cada uno tiene su técnica también, ¿no? Todo vale. Yo descubrí el percarbonato y me casé con el percarbonato. Es mi aliado para siempre, de acá para siempre, toda la vida. Pero bueno, también puede ser, depende de la mancha que tengas. Che, dice por acá, a propósito, tema de actualidad, voy a cambiar de tema y volvemos a la consigna en un rato. Les cuento brevemente que el premio de la consigna es ni más ni menos que una pizza y 3 vasos de gaseosa en Moma, muchachos. Una pizza y 3 vasos de gaseosa en Moma para quienes nos digan cuál es el truco infalible para quitar las manchas rebeldes. Al 1551 6051. Y quédense atentos porque en un ratito vamos a estar pidiéndoles o avisándoles que se van a tener que suscribir y conectarse al vivo del Instagram, al vivo de YouTube, quiero decir, buscándonos como Diario Nuevo Día, porque vamos a sortear no uno, sino 2 premios en vivo express. Se resuelve en el mismo momento. Respondes una pregunta y si respondiste primero y correctamente, te vas a llevar uno de esos 2 premios. Vamos a sortear 2 premios en un ratito más adelante. Una cosa para que lo sepa Mariana, que es gentileza del emprendimiento de su hija. Mariana nos mandó un mensaje, incluso había mandado a mitad de semana a Brian, ¿no? Pero anduvimos al palo con un montón de cosas. Digo, Mariana, si estás ahí, ahora cuando entren los premios, no lo quiero revelar porque es el premio sorpresa de YouTube. Pero Mariana, estamos al tanto de ese obsequio del emprendimiento de tu hija y va a entrar en el combo un ratito. Digo, para que ella se quede tranquila de que no habíamos comentado nada al aire, va por ahí. Va por ahí, exactamente, con Mau Producciones. Si no me equivoco, lo voy a chequear igualmente. Sí, así Buenos es. días, chicos de la radio. Buenos días. Habla Pipe. Pipe. En este día muy especial quiero enviar un saludo a todas las policías de Santa Cruz. Especialmente a mi hija Mariana y sus compañeros que en este momento están trabajando en un lugar fijo, y desearle a todos que pasen un hermoso día y felicidades para todos, inclusive a los que están haciendo el aguante, a los retirados que están ahí fuera de jefatura. La lucha no es fácil, pero segura que la van a ganar. Y un abrazo a todos de un fiel oyente. Ahí está Pipe, le mandamos un abrazo enorme. Pipe, que siempre está ahí, siempre acompañándonos. Al igual que Silvia Toranza, que dice que ayer estuvo en la presentación de la orquesta Resi con la compañía de Juan Villarreal y dice que fue algo hermoso. Creo que si no me equivoco es tango lo que están haciendo. Tango, ¿no? Sí, vi las difusiones de cultura de la provincia. Sí, lo que es la orquesta Resi, y que tiene además distintas orquestas, es espectacular. Siempre es de alta calidad, muy alta calidad. El sábado de la noche, por lo que escuché, van a estar en el Complejo Cultural y tengo muchas ganas de ir a verlos. Muchas ganas. Así que, bueno, bien ahí, gracias además, por recordármelo. Eso suele ser con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita el sábado. Son muchas presentaciones. Claro. Pero la de mañana, sábado, a la noche, en el Complejo Cultural, es libre y gratuita. Y creo que va a estar buenísimo, además. Por lo que vengo escuchando, ya por lo que me está diciendo ella, además también lo doy por hecho. Bueno, después en un ratito seguimos, si te parece bien. Lean con más mensajes sobre la consigna. Y no se olviden, quédense prendidos porque se viene el sorteo. Vamos a hacer un sorteo en vivo para los amigos que estén conectados a YouTube. Un premio que se ganan al instante, participando y respondiendo una pregunta. Está en la calle nuestro móvil con Juli Quirós. Estamos trabajando en 2 temas, digo para estos minutos. Brian, si llega a estar la entrevista con la médica, con la doctora, vos decime pulgar arriba y la saludamos en el aire. Contextualizamos rápido. Bueno, tiene que ver con estas gripes, que uno dice gripe de invierno por ponerle un título, pero está bueno hablar con gente que sabe y desasnarnos de algunas cosas. Juli, les decía, nuestro móvil está en la calle. Los trabajadores de Autofarma están congregados afuera de esa oficina del Ministerio de Trabajo, que es donde estuvieron todos estos días los trabajadores de Carrefour. Es en calle Perito Moreno el 50, al lado donde era el viejo Museo Histórico Provincial, a media cuadra de Kirchner.
ahí a la altura de Perito Moreno, a mitad de cuadra. Allí ya hizo una primera transmisión Juli, los trabajadores de Autofarma dando testimonio, pero en este audio nos hace un reporte sobre otro hecho que está aconteciendo en la vía pública. Escuchamos a nuestro compañero de tareas, Juli Quirós. Buenos días, compañeros. Desde el móvil de Nuevo Día, Julián reportándose en las puertas de la obra en desarrollo del albergue del gimnasio Juan Bautista Rocha. Hay un grupo de trabajadores de UOCRA manifestándose por el pago de haberes. Se les adeuda una quincena y próximamente serán 2, por lo cual se encuentran manifestándose allí, cortando la avenida Eva Perón, solicitando el pago de haberes a la empresa Estrella Construcciones. Dijo Juan Bautista Rocha. Juan Bautista Rocha es a esa la altura. obra. Esta es la obra. Es la obra de la construcción del albergue que tiene esta empresa Estrella Construcción. Claro, entiendo. Claro, es el lugar de la obra, no la sede de la empresa. Claro. Bueno, se eso ve que la empresa no va a tener sede. Se ve una humareda. Fíjate, Rodri Poloni, que nos mandaron un par de fotos que las podemos mostrar para el público de YouTube. Yo pensaba que era claro, de lejos se ve humo negro. Y sabemos, el humo negro ese, en general, no es de incendios de casas y demás, Yo porque pensaba es que humo era de otro color. El humo, del la crematorio. coloración del humo, decís. Sí, claro, viste, nos crematorio. mandaron unas fotos, gracias a David que nos la compartió, y claro, se ve una columna de humo y es el reclamo entonces de trabajadores de la UOCRA, el reporte de Juli Quirós. Ahora, Juli nos hace otro reporte sobre lo que pasó recién. Eso puede ser el crematorio. No sé si podés ampliar la foto. Así, Pero si nos ampliás la apunta- foto me ubico. Pero nos apunta Juli que es este reclamo. ¿Es este reclamo? Es el reclamo que nos relató él recién. El de los trabajadores de la UOCRA en el Juan Bautista Rocha. Es ese reclamo. Ah, ahí está, claro. Ahí está, mirá. ¿Sabés? Gracias por lo que nos cuenta fuera del aire nuestro compañero Rodri Es por Poloni. calle Perito Moreno eso. No, es así. Desde Juli estaba en la Perito Moreno. Sí. Estaba en el reclamo de Sí. Autofarma. Y desde ahí se ve la columna. Claro, es para el lado del Rocha, ¿ves? Ahí está. Gracias por esa descripción, Rodri Poloni, que nos sirve para interpretar la imagen. Visto desde la calle Perito Moreno, Juli Sí. estaba cubriendo la Desde Autofarma, trabajo. se ve eso. Entonces ahí pudo averiguar y nos hizo el reporte recién del reclamo de la UOCRA en la obra que está haciendo una empresa Claro. privada en el Juan Bautista Rocha. Con relación al reclamo de Autofarma, esto acaba de suceder, nos cuenta Juli Quirós. Compañeros, estamos en este momento desde el móvil de Nuevo Día a las puertas del Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores de Autofarma, de la firma Autofarma, se encuentran en una vigilia en el marco de la audiencia que se está desarrollando entre representantes de la firma del sindicato, que la novedad es que Silvia Cousino no se ha hecho presente, sino que el secretario general adjunto, que vino desde Puerto Santa Cruz y que es trabajador de Autofarma y se encuentra en esta misma condición, es quien ha venido junto con otro trabajador de Puerto Santa Cruz a justamente representar al sindicato y quienes han ingresado a la audiencia. También han ingresado algunos trabajadores de la firma, como nuestro conocido, querido Pato Ibarra, que está dentro de estas oficinas. No sé si ha ingresado a la audiencia puntualmente, y acá hay unas 30, 40 personas que están justamente esperando las novedades. En la oficina o en la audiencia está Gustavo Subiabre, hombre de ATE y de la CTA Autónoma, como parte de la CTA, quien logró ser incorporado, dado que tiene trabajadores representados, según lo dijo él, junto con los representantes de ADESFA y autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes están aquí. La audiencia, nos aclararon, no es de conciliación obligatoria, porque para llegar a esa instancia tiene que haber un conflicto previo, pero en este momento estamos a las puertas aquí del Ministerio de Trabajo en la vigilia y esperando las novedades que esperan, obviamente, también todos los trabajadores de Autofarma. No es, bueno, impecable el reporte de Juli, realmente impecable. No está en la Secretaría General del Sindicato. No está Silvia Cousino. Vino el adjunto y el adjunto de Puerto Santa Cruz. Sí, y que trabaja también en la misma cadena. Claro, está es despedido. justo trabajador de Autofarma que se está por quedar sin trabajo. Y esta aclaración que hace Juli es importante. No es audiencia de conciliación obligatoria, todavía no es esa instancia. Esta instancia previa, digamos. Claro, no está declarado como conflicto. Viste, yo con toda sinceridad, hay cuestiones ahí de la ley que me pierdo. Claro, sí, que cuando entrevistamos a Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo, le preguntamos puntualmente por la cosa leguleya.
y cuál es el rol. Solemos hablar con Aravena o con funcionarios de la provincia, cierto es por paritarias o conflictos laborales estatales. En este caso son conflictos laborales privados, que vale decir, si paramos un segundo, nos paramos un segundo a pensar, son conflictos novedosos de este tiempo de crisis. Cierre de Carrefour, 40 personas en la calle, un supermercado de toda la vida. Cierre de Autofarma con un trasfondo bastante más complicado, es cierto, pero no deja de ser, desde ya, una empresa privada con 200 personas a punto de quedarse sin trabajo. No es audiencia de conciliación obligatoria desde la expectativa de los trabajadores, desde ya, sabiendo que es cada vez más inminente el cierre, nosotros lo venimos relatando toda la semana, es la expectativa de que a través del Estado de la provincia se pueda arbitrar y resolver y conducir esto, ¿no? Uno dice, la expectativa máxima, que no cierren la farmacia y que no se queden sin trabajo. Es una expectativa difícil, es cierto. Es cierto que es una expectativa difícil, pero es esa primera instancia, es la primera vez. Ayer le golpearon la puerta al sindicato, hoy le golpean la puerta al Ministerio de Trabajo de la provincia y va, no le queda otra, uno dice, bueno, su sindicato. Ahora es momento de recapitular, ir al hueso con algo que pasó ayer. Vamos a escuchar a un trabajador, nosotros aquí lo conocemos como Pato. Pato es columnista de la radio, es columnista de Fuera de Contexto. Pato de la tienda No Bailarás. Nosotros lo entrevistamos el año pasado en la Feria del Libro, porque la tienda No Bailarás es su emprendimiento privado, su emprendimiento personal. Él es trabajador de Autofarma. Y ayer, en la transmisión de Juli Quirós, que es lo que relatábamos más temprano, es prácticamente una hora de móvil en vivo, donde los trabajadores de Autofarma le golpean la puerta en Juan 23, ese es el nombre de la calle, casa número 75, la casa de la sede del sindicato, es la casa de la secretaria general. Vos dale play, Brian. A ver, veo acá que me estás apuntando. Ah, ok, está la entrevistada. ¿Qué hacemos? ¿Qué dilema, no? Cuando se nos pisan las cosas. Lo vendí completo a lo de Autofarma. Vamos en un ratito, si te parece. ¿Se enojará la entrevistada? Sí. No, vamos con la entrevistada. Ahí está, Nica. Necesitamos así una decisión rápida. Porque ya estaba el compromiso. Está en el compromiso y lo venimos votando hace como 3 días. Y además el tema del que va a hablar... Sí, es súper interesante. Es súper interesante porque, bueno, viste que hoy hay tantas gripes dando vuelta y todo, vamos a hablar con una médica, tanta gripe dando vuelta, que uno ya no sabe qué es cada cosa, ¿no? La otra vez hablaba con mi hermana, por ejemplo, que me decía que se sentía mal, que estaba enferma hace un montón de tiempo, que estaba con tos, con un montón de síntomas, y me decía que le habían dicho que era gripe A, pero que no tenía ni gusto ni olfato. Y yo, pero pará, si es gripe A y no tenía ni gusto ni olfato, entonces no es COVID. Claro. Bueno. Claro, tenemos todas estas gripes fuertes. Lo que está clarísimo es que son gripes fuertes. Está en la comunicación, Brian, ¿cierto? Bueno, para cerrar la frase anterior, digo para el público que quizás no escuchó la primera hora del programa, lo que sí vamos a compartir después son 2 momentos muy destacados de ayer, de la cobertura de Nuevo Día de la situación de Autofarma. El testimonio de un trabajador que está ahora ahí en las puertas del Ministerio de Trabajo y el video que grabó, obligada por las circunstancias, la secretaria general del sindicato, que hasta ahora no había dado la cara. En relación a estos temas de las gripes que nos tienen a mal traer, uno ve mucha gente gripada, nosotros mismos en este grupo de trabajo en los últimos días, y hubo otra tanda, lo voy a decir muy vulgar, ¿no? Otra tanda de gripe fuerte hace cosa de 2-3 meses. Vos te enfermaste 2 veces este año. Sí, una vez hace 3 meses y toco madera. Y todavía no, bueno, yo metí 2 claro. Este año. Y Nica fue 1 o 2. Claro. Y Brian creo que 1 o 2 también. Y lo mismo Rodri también. Bueno, cayó. Y Fer. No, Rodri no cayó. Lau Andreone, nuestra compañera de Siempre Llegué Tarde, también tuvo 2 gripes. Bueno, vamos a hablar un rato de esto. Quien está en línea de comunicación es la doctora María Dolores Achinelli. Ahora le pregunto bien cómo pronunciar su apellido. Creo que es Achinelli, doble C, especialista en medicina general y además diabetóloga. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Aquí en Radio Nuevo Día la saludamos. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo se pronuncia su apellido? Discúlpeme. Achinelli. Ah, con CH, Achinelli. Sí, se pronuncia así. Bueno, aquí mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto. Estoy con mis compañeros Rodrigo Redondo y Héctor Mancilla. Primera pregunta general, y ahora vamos a ir a algunas preguntas más particulares. ¿Qué es esto de las gripes fuertes de este año? Si usted tiene que hacer un primer abordaje, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo describe? Bueno, el tema de la gripe, o sea, la gripe es producida es viral, ¿no? Sabemos que son virus que se transmiten persona a persona. En el invierno
indudablemente lo que influye es el tema de que uno está más tiempo en lugares encerrados, que no se ventilan bien. Un dato fundamental es que hay que fortalecer lo que es vacunación antigripal, vacunación de esquemas completo, que por ahí mucha gente con esto de las vacunas del COVID, con todo lo que salió, a veces la gente le agarró con un poco de miedo al tema vacuna, entonces no se colocan lo que sería la vacuna antigripal. Es muy importante siempre tener el esquema completo. Lo que yo siempre digo son los cuidados de antes, ¿no? Ventilar, hidratarse bien, comer saludable, el lavado de manos. La gripe se transmite de persona a persona, pero también por lo que se llaman las gotitas de flush, que son estas gotitas aéreas que uno cuando habla, cuando estornuda salen y quedan en todos los lugares cerca de donde uno está. Entonces, bueno, el lavado de manos, el cuidado de las cosas particulares, es una forma también de prevenir. Doctora, usted dijo recién lo de las vacunas. En verdad, desde el COVID en adelante, bueno, el movimiento antivacunas es un movimiento que se volvió muy fuerte porque además tiene referentes. El mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o aquí el gobierno de Milei. Y sé, por haber hablado, de hecho lo dicen públicamente, funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia o de Salud del municipio, que bajó muchísimo la cantidad de gente que se vacuna y los chicos que se vacunan. La invito a hacer una reflexión de eso, porque usted está hablando del antigripal por el tema que nos compete, pero si nos ayuda a echar luz de qué tan así es o cuáles son los parámetros con los que se mide, bueno, la baja vacunación por el movimiento antivacunas. A ver, las vacunas salvan vidas, eso es lo que uno tiene que decir. Un niño tiene que tener el esquema completo, es obligatorio. Entonces, también el tema es que es importante cuando una mamá ya de trabajarlo desde el embarazo, ¿no? El niño se tiene que vacunar, hay que vacunar a la familia, eso es todo prevención. Entonces, lo que pasa también es que por ahí yo creo que los padres escuchan todo esto del movimiento antivacunas, que ahora hasta lo relacionan con autismo, con un montón de cosas, ¿no? Que no tienen una base científica. Entonces, el miedo lleva a que no quieran vacunar, pero es algo que hay que seguir trabajándolo porque realmente el niño tiene que estar vacunado, el adulto tiene que estar vacunado, el adulto mayor ni hablar, ¿sí? Con las vacunas antigripales y el esquema completo de todo el resto de vacunas, es algo que no es negociable para poder mantener la salud. Claro. Sin embargo, la baja de la tasa de vacunación es muy considerable, según he escuchado decir ya. Miedo, sí, es muy considerable. De hecho, están volviendo enfermedades que no había hace mucho tiempo en Argentina. Sí, igual algunas enfermedades están volviendo, chicos, y no es por las vacunas. Por ejemplo, en jóvenes estamos viendo un montón de sífilis. Es impresionante lo que aumentó la enfermedad de transmisión sexual. Y en el caso de sífilis no hay una vacuna, solamente usar el preservativo y el cuidado de lo que es la salud sexual. Entonces, están volviendo enfermedades que ya prácticamente no se veían, pero porque yo creo que es como que hay también como una liberación de acción que no está bueno. Hay que seguir trabajando muchísimo en lo que es la prevención de salud. Claro. Doctora, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar. Héctor, ¿cómo le va? Bien, ¿y qué hacemos con nuestros abuelos, con la gente de la tercera edad? También el tema de la vacunación para ellos es importante, ¿no? Y muchas veces se lo pasa o no hay políticas claras, ¿no? Sí, el adulto mayor tiene indicación de colocación de vacuna en forma anual, lo que es la vacuna antigripal, que siempre llega en abril, mayo. Hay lugares públicos para colocación, yo creo que también algunas obras sociales se le ofrece, pero también es verdad, es una realidad que hay mucho adulto mayor que no puede salir de la casa. Entonces, ahí es donde por ahí el Estado y demás está en ir al domicilio, vacunar, pero es muy importante, que es algo que por ahí uno se confunde, que si yo me
me coloco la antigripal o se la coloco a un adulto mayor, no es que no va a tener un resfrío, una gripe. Claro. Lo que va a prevenir son las formas graves, ¿sí? Son estas neumonías, estas bronquitis o insuficiencias respiratorias que se pueden dar por gripes. Hay cepas, como por ejemplo la influenza A, la influenza B, que son muy jodidas. En un adulto mayor lo pueden producir la muerte. Entonces, tiene que estar vacunado. Entonces, a veces la gente dice, me vacuné y me resfrié. Y sí, puede ser que te resfríes, el resfrío lo vas a tener igual. Lo que vas a prevenir es la forma grave, es estar internado, es tener que tomar un montón de antibióticos o quedar con alguna secuela respiratoria. Claro. Y Doc, en estos tiempos de invierno, de frío invierno que hemos atravesado, estamos atravesando, los resfríos, las gripes, y uno por ahí con estas cuestiones sociales de la economía trata de no faltar al trabajo, pero está la automedicación y los riesgos, ¿no? Sí, sí, el tema de la automedicación es un problema. Por ejemplo, yo por ahí veo los pacientes que me dicen, voy a la farmacia y me compré el antigripal. Sí, Y la mayoría de los antigripales tienen una droga que se llama pseudoefedrina, que es una medicación que sube mucho la presión. Y yo te diría, un porcentaje muy alto de los adultos mayores son hipertensos. Entonces, ¿qué pasa? Toman estos antigripales, se les aumenta un montón la presión y vienen otros problemas cardíacos, taquicardia y demás. Entonces, lo ideal es no automedicarse. Sí, quizás si está con fiebre, tomar un paracetamol para que baje la fiebre y tratar de consultar. Eso es fundamental. Y aparte, porque puede empezar como una gripe simple, un resfrío, un poquito de fiebre, o estar con un cuadro respiratorio más severo que necesita medicación sí o sí. Entonces, siempre consultar, no automedicarse. ¿Qué tal, Doc? Buen día, Rodrigo le habla. Buen día. ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿te puedo tutear? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Bueno, te quería preguntarte, Totalmente. gracias. Te quería preguntar dos cosas en realidad. Bueno, por un lado, lo último que es que esta semana salió en algunos portales de Santa Cruz que más del 70% de la población está afectada por el exceso de peso en la provincia de Santa Cruz y por la Sí. obesidad. Y como sé que sos diabetóloga o que te especializás en Sí. esto, bueno, quería preguntarte por esto porque entiendo que la obesidad o el sobrepeso es una epidemia muy complicada y no siempre tiene que ver con la buena voluntad del paciente, ¿no? También es que son las opciones y las ofertas que hay para comer hoy. Sí, sí. O sea, el tema de la obesidad va directamente asociada a la diabetes tipo 2. Hay diferentes tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, que es la que vemos en los niños y demás, que es una enfermedad donde se lesionan las células que producen la insulina. Entonces, el niño deja de producir insulina y requerirá tratamiento insulínico de por vida. Esta enfermedad no tiene prevención, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune. En cambio, la diabetes tipo 2, que es más la diabetes del adulto, es la diabetes que es, o sea, la persona va a producir insulina, pero menos cantidad, o tiene mucha resistencia a la acción de esta insulina por el sobrepeso, porque come mal, por el sedentarismo. Entonces, es importantísimo el tema de la actividad física, de poder mantener un peso saludable. Es difícil acá, porque, por ejemplo, yo hablo con un paciente y le digo, trata de caminar 3 veces a la semana. Y me dice, pero está horrible el clima. Y sí, tiene razón. No le voy a decir, no, salí a caminar con cómo está todo. Pero bueno, tratar de encontrar la forma para poder hacer actividad física, tratar de seleccionar los alimentos por ahí más saludables. Es verdad que por el tema económico, hoy en día uno no puede Está difícil. comprar quizás, Es impresionante claro. la diferencia que hay de precio entre la comida saludable y Sí. los paquetes que vienen a galletita comparado con lo que sale una Claro. fruta, una verdura, ese tipo de cosas. Es impresionante. Es muy Claro. cara la comida saludable. Pero tratar de ir seleccionando. Bueno, quizás tengo que comer más arroz y más fideo. Bueno, entonces tratar de mezclarlo con algo de verdura para aumentar la fibra. O sea, es como que uno le va dando pautas para evitar el tema de aumentar tanto las glucemias por la alimentación. Es una situación que se está viviendo muy difícil, pero también hay una realidad que hay mucho sedentarismo, por ejemplo, en los niños, el sobrepeso que hay, el sedentarismo por las pantallas.
Antes los chicos por ahí jugaban mucho más o salían mucho más, ahora los niños están todos con las pantallas, los adolescentes también, baja la actividad física, aumenta el sedentarismo, obviamente va a aumentar la obesidad. Entonces es algo que va como, es algo más amplio todo, ¿viste? No es solamente la alimentación. Aprovecho ya para Pero preguntar. sí, Sí, perdón, sí, sí. disculpe, concluya. ¿Qué decía? Chicos, ustedes me iban a preguntar por la vitamina D. Me Sí, están eso, preguntando eso, cualquier cosa. eso lo que pasa es que viste como es cuando vas al médico, no sé si te pasa. Sí, es una consulta que gratuita, doctora. Y el Sí, es una déficit que consulta tenemos gratuita. también. Perfecto, no hay problema. déficit de atención tenemos. No, y el déficit que tenemos de la otra vitamina, la del sol. Claro, Claro. bueno, ese es Esa el es la punto. vitamina D. Claro, esa fue una Porque inquietud el nuestra tema al es... principio del programa. Ahí, Ah, mire, mi compañero Rodrigo, que le hizo la pregunta sí, recién, fue como el primer sí, tema que salió al aire acá hace unos días. Y bueno, y usted, bueno, muy predispuesta y le agradecemos su gentileza desde ya. Bueno, no como hay que se abrieron problema. otros, pero enseguida le vamos a Sí. preguntar por eso. Sí, bueno, no, vamos derecho al grano. Pasa que cuando Por ejemplo, con lo que sí, hablábamos de la gripe, que sí. ustedes me preguntaron, es importantísimo tener en rango el nivel de vitaminas D y vitamina C también. ¿Y cómo La lo vitamina sabemos? C, bueno, la vitamina D es una vitamina que se sintetiza en la piel en contacto con el sol, o sea, el cuerpo la produce, ¿no? Y como acá, obviamente, no hay mucha exposición solar, el déficit de vitamina D es, yo te diría, 99,9% Mm. en todas las personas. Y es una vitamina que se necesita para todo lo que es el metabolismo del calcio, o sea, la formación de hueso, pero también para la parte inmunitaria, que son las defensas. Entonces, algunas obras sociales no la autorizan, otras sí, pero se suele dosar, no muy seguido, pero quizás una vez al año o cada 2 años, cuánto está el valor de vitamina D. Pero aún si no se puede dosar, lo importante que quede es que la persona tiene que suplementarse, sí o sí, porque como la absorción por el sol en la piel va a ser muy baja por la poca exposición que hay, es necesario que cada 2 meses o cada 3 meses la persona tenga una dosis de vitamina D. En los niños se hace porque, bueno, el bebé nace y ya cuando se va de la sala, la mamá sale con las gotitas de vitamina D-C hasta el año, 2 años, y después deja de tomar, cosa que está mal. Tienen que seguir suplementándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine su vida, vendría a ser. Siempre, cada 2 meses, toda la población tiene que tomar vitamina D. A propósito de lo que está contando, yo le voy a decir 3, 4 mitos. Usted me dice falso y una breve explicación de por qué o verdadero, ¿no? ¿Le parece sobre Bueno, la vitamina D? Es tipo juego, ¿eh? Vamos dale. a tomar examen para que la gente juegue en su casa y sepa. Digo, porque hay muchos mitos alrededor. Mito Sí, 1 sobre vitamina D. Con tomar el sol un poco, ya tengo suficiente con tomar sol un poquito. no, falso. ¿Por qué? Falso porque, a ver, la exposición tiene que ser prolongada. Las pantallas, generalmente uno dice, bueno, pero me voy un mes de vacaciones, me pongo al sol y me alcanza para todo el año. No, porque la dosis de vitamina D se va usando y va disminuyendo. Usamos mucha pantalla solar, pantalla o protector. Eso también disminuye la absorción y la producción de la vitamina D, así que no, ¿Y cuál es es el equilibrio, necesario. doctora? ¿Cuál es el equilibrio entre proteger la piel y tomar el sol para la vitamina? Hoy en día, por cómo está todo el tema de la capa de ozono y demás, Mm. hay que sí o sí usar un protector alto para prevenir lo que es el cáncer de piel. 50. O sea, es mejor que no tenga cáncer de piel y que tenga déficit de vitamina D Claro. o hasta ahí nomás. Pero bueno, sí o sí hay que usar pantalla. Entonces la absorción de la vitamina D va a ser menor, ¿sí? La formación de la vitamina D por la absorción de los rayos. Entonces, usar pantalla y tomar la vitamina cada 2 meses. Siguiente mito, doctora. Mito 2. Si no tengo Sí, síntomas, mis niveles son correctos. Mis niveles de vitamina D. no, ese también es falso porque la vitamina D generalmente no da síntomas hasta que el déficit es muy prolongado. ¿Y qué es lo que va a ir produciendo? Osteopenia, o sea, uno no se da cuenta si tiene descalcificación hasta que no se cayó y se fracturó, o se hizo una densitometría ósea y le dio que tenía osteoporosis, ¿sí? Porque no duele, porque no da otro síntoma, excepto cuando ya, como te digo, está fracturado y ya la lesión ósea está muy marcada. Entonces, eso es falso. Ok. Una dieta saludable en vitamina D aporta todo lo que necesito.
No, eso también es falso. Los alimentos que aportan vitamina D suelen ser los pescados, algunos pescados, algunos derivados lácteos, el huevo, el famoso aceite de bacalao que le daban antes la abuela a los Sí. chicos, Ujú. que por algo se lo daban, ¿no? Porque, como digo, siempre la vejez es sabia. Pero no alcanza a cubrir las necesidades básicas de vitamina D que necesita el cuerpo. Entonces, no, con alimentación solamente no va a poder. Eh, entonces, como te digo, vuelvo a decir lo mismo, hay que suplementar. ¿Cómo? Tomando la capsulita o tomando la solución, viene en formas de cápsula o en forma de solución, cada 2 meses o cada 3 meses. Ok, a propósito de eso, y esta es mi última pregunta, que en realidad la pregunta venía por ese lado, ¿no? A mí me dieron Sí. en mayo, por ejemplo, le cuento mi situación, me dieron en mayo para tomar vitamina D, porque la pedí. Entonces me Ujú. dieron, creo que eran 2, 3 cápsulas, no me acuerdo cuánta diferencia de tiempo la tomé, pero la terminé tomando, no sé, creo que un mes y medio después, más o menos, terminé de tomar las 3. Claro. Que era cada A 2 partir semanas. de ahí, Sí. claro, generalmente quizás el médico lo que hizo fue dosarla. Bueno, vio que tenías la vitamina D baja, entonces lo que hace es darte un tratamiento para llevarla a su valor normal, que suele ser una cápsula cada 15 días o una cápsula por mes por 3 dosis aproximadamente. A partir de ahí, vos decís, bueno, ya tomé la vitamina D, no tomo más. No, tenés que tomar, si sos sano y no tenés ningún factor de riesgo, yo les digo cada cambio de estación. Porque a veces le digo cada 3 meses se olvida. Entonces Ujú. le digo, bueno, llega verano, tomala, llega otoño, tomala. Eso es en una persona joven, sana y que se va a exponer algo al sol y que va a tener una actividad física y una dieta más Ujú. o menos saludable consumiendo esto que te decía, pescado, leche. Claro. Ahora, en personas de riesgo, en personas que tienen alguna enfermedad como diabetes o enfermedad autoinmune, Ujú. necesitan una dosis de vitamina D más alta que el resto o personas que ya tienen osteoporosis o osteopenia. Entonces, a estos pacientes lo que se le dice es que es o mensual la vitamina D Ajá. o cada 2 meses. Ujú. Que yo le digo, bueno, tomala meses par o mes impar, por ejemplo, como te sea cómodo. Todos los meses Ajá. pares la tomás, Claro, es una como manera de memotelina. organizarse, ¿no? Y no olvidarse. Claro, pero es muy importante y los últimos estudios de vitamina D a lo que van es esto, que no solamente Mm, actúa en el metabolismo fosfocálcico, o sea, en todo lo que es la remodelación mm. ósea, en la formación de hueso en los niños, en la prevención de fracturas en los adultos, sino también en toda la parte de inmunidad, que sería lo que es prevención de enfermedades, y también se está viendo que regula mucho el tema con diabetes, o sea, está muy a la inversa vendría a ser, mientras mejor vitamina D tengo, menos posibilidades de descompensación de una diabetes tengo. Para el ¿Sí? público No que es que va está, a sí, prevenir, no es que va a prevenir una claro, diabetes, pero va a ayudar ayuda. a regular mejor su mecanismo de insulina, su mecanismo de glucemia. Entonces, tienen que tener un muy buen valor de vitamina D. El público que está escuchándonos en FM, les contamos que estamos dialogando con la doctora María Dolores Achinelli, especialista en medicina general y diabetóloga. 2 preguntas puntuales para cerrar y le agradecemos lo explicativo y lo claro que es, doctora, y su generosidad para dar respuesta. Sí. Vitamina D, hay mucha gente sin obra social. Y las obras sociales Sí. también están en crisis, para decirlo rápido. Sí, Nosotros no justo todas la cubren. Claro, exacto. Uno siempre habla de la caja por ser la obra social mayoritaria, la caja de servicios, pero Sí, sabemos que hay cobertura sí. de en algunos casos y en otros no. ¿Es una Sí. vitamina cara? Supongamos que alguien quiere ir y comprarla. No, no es una vitamina cara. También pueden acercarse a los centros de salud, pueden acercarse al hospital, ¿sí? Ujú. Hasta hace poco que funcionaba el programa Remediar, no sé si lo conocen, chicos, Sí, pero es Sí, un sí, sí. programa que estuvieron, nacional. Bueno, que Nación empezó a sacarle casi todos los sí, medicamentos. ¿Y qué? lamentablemente, ¿Sacaron la sí, vitamina D también? sí. Una locura. Pero bueno, todavía hay stock, Mm, ¿sí? Todavía hay stock, entonces por ahí Ujú. pueden acercarse y ver, en caso de que hay, siempre se entrega la vitamina Ujú. D. Sí, la verdad que acá en Patagonia, Sí. yo creo que Tierra del Fuego lo tiene como reglamentado claro. Sí. y le corresponde a Claro, cada una habitante su cobertura al vitamina D. 100 sería, o sea, que se Claro, garantice sí. gratis para Y toda la acá también, población. Claro. sí, porque es necesaria. Mm. Entonces, otra es acercarse en los centros municipales, en el Peliche y demás. O sea, va a haber hasta que se acabe el stock porque Nación no Claro. manda más, Ujú. lamentablemente. Si a la Y si doctora no, no tratar le... de Sí. comprarla. Si a usted, doctora, no le molesta,
nos encantaría volver a tener contacto sobre algún otro tema, la iremos consultando porque ya ha sido muy didáctica, muy explicativa en cada uno de los conceptos y nos sacó muchas dudas y que tenía muchas dudas la audiencia también, ¿no? La última pregunta, doctora. En estas gripes fuertes que hemos tenido este año, hay gente que dice, perdí el olfato, perdí el gusto o me dio mucha descompostura de estómago. Y claro, todos recordamos el COVID. O dicen, no es COVID, es gripe A. ¿Qué luz puede echar sobre estos síntomas gripales? Si acaso no es novedoso, sino que uno se olvida o sencillamente uno cree una cosa que no es, pero está mucho esto de perdí el gusto, perdí el olfato, me descompuse del estómago al mismo tiempo de la gripe. Sí, la verdad que hoy diferenciar si es COVID o es influenza es difícil o es un resfrío común, porque la verdad es que los síntomas son muy similares. Lo único que ayuda a diferenciar es hisopar, que ahora, excepto cuando se sospecha una influenza, porque hay una neumonía, ahí se le hace el hisopado en los hospitales y demás, como para encauzar mejor el tratamiento, ¿no? Pero es como que es una bolsa. Todos los síntomas son más o menos iguales. Claro. Obviamente la pérdida de olfato y gusto va más por el lado COVID. Los síntomas digestivos pueden estar asociados a gripe también, o sea, el paciente empieza con fiebre, síntomas digestivos y después puede hacer los síntomas respiratorios o no. No siempre la influenza hace síntomas respiratorios, que por ahí eso es también un mito. Tengo gripe porque tengo moco y congestión. Y no, quizás es un resfrío, un adenovirus, otro, porque la gripe sí te va a dar fiebre muy alta, mucho dolor corporal. Esos son los síntomas de lo que es la influenza, ¿no? Mucho dolor corporal, dolor te va detrás de los ojos, dolor lumbar, y quizás no síntomas respiratorios y síntomas digestivos, y es una influenza, ¿viste? Doctora, por eso le digo consultar. Consultar. Siempre consultar. Ir al médico. Sí, y vacunarse. Bueno, y tomar vitamina D. Todo 3. eso, está muy bien, a modo de cierre, los tips de cierre. Y comer bien. Y comer bien. Y caminar un poquito, aunque sea. Comer saludable, hacer actividad física y hacer un control de salud, eso no se negocia. Doctora, ha sido muy amable, gracias. Bueno, que anden bien, chicos. Hasta otro momento. Hasta otro momento, gracias. La doctora María Dolores Achinelli. Vieron que los apellidos con doble C a veces se pronuncian, por ejemplo, Fontevecchia, no es Fontevecchia. En este caso es Achinelli. En mi caso no la tenía de doctora de cabecera, la acabo de conocer al aire y me pareció absolutamente clara. Bueno, nos desasnamos de una serie de cosas. Interesante, ¿eh? Muchos tips. Eso de la vitamina, el déficit de vitamina D. Bueno, en la pandemia se recomendaba consumirla, tomar vitamina. De hecho, recuerdo el lunes lo comentamos, proyectos legislativos para que se garantice al 100 a través de la caja, porque hay algunas coberturas que no son al 100, me refiero a la vitamina D, y un candidato que entrevistamos nosotros el lunes nos dijo que está en la ley para eso, pero que está sin reglamentar. Sin reglamentar significa que la ley no se aplica, ¿cierto? Cuando hablamos, ¿cuándo fue? Sí, el lunes, con el candidato Aisa Asad, que trabaja ahí en la caja, y vos justo sacaste el tema de la vitamina D, Rodri, comentario al aire, y él nos contó que, bueno, la caja no tiene una cobertura al 100%, y está bueno refrescar la memoria que, claro, era muy importante tomar la vitamina D en pandemia, pero bien nos dice la doctora que hay que hacerlo cada 3 meses y tenemos que hacerlo todos. 12 del mediodía, 9 minutos. ¿Tendremos vitamina D natural este fin de semana? Bueno, en un ratito te vamos a contar, vamos a escuchar un poquito de música. Quédate con nosotros, últimos minutos del programa y se viene el pronóstico extendido, el sorteo y un sorteo especial que vamos a hacer con los amigos que se vayan suscribiendo y que se vayan enganchando a YouTube. Nos tienen que buscar como Diario Nuevo Día en YouTube, se van subiendo, se van metiendo en la transmisión, porque en un ratito vamos a hacer una pregunta y los primeros que responden se llevan 2 premios sorpresa. Dale. Secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello.
¿Pensás en tu casa propia? Elevar Construcciones la hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financian cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregás el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 74 41 48, 2966 74 41 48 o en Instagram búscalos como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Seguimos escuchando música, pero antes te tiro un dato clave. Si no querés renegar con la cocina hoy, tenés que pasar por Lo de Jacinto. En Lo de Jacinto tienen todo, más de 50 variedades de empanadas. Y si hay alguien vegano o que coma sin gluten en la familia, también tienen opciones pensadas para todos. Si todavía no las probaste, este es el momento. Podés encargar ya mismo al 2966 508922 o buscar tu pedido en Jofre de Loaiza 26. Seguilos en @LoDeJacintoRG y anda eligiendo el menú. Las empanadas. Sabores Argentinos, los encontrás en Avenida Kirchner 1496, esquina Corrientes. Abren de lunes a jueves de 7 a 12 de la noche y viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Seguilos en Instagram como @experiencia.saboresargentinos. Sabores Argentinos, donde compartir es parte del sabor. ¿Buscás el plan perfecto para toda la familia? En MoMA lo tenés todo. Las mejores pizzas, pastas caseras, hamburguesas tremendas y mucho más. Además, un patio de comidas pensado para vos y un área de juegos donde los más chicos la pasan increíble. MoMA, mucho más que comida rica. En MoMA encontrás encuentros, experiencias y antojos en un solo lugar. Te esperamos en España 85. Hacé tu pedido o reserva al 2966 22 70 47. 2966 22 70 47. MoMA, mucho más que comida rica. Rapidito, les vamos a dar un minuto, literalmente, un minuto, a ver, ¿qué hora es? Son 12 y 13, ya casi 14, bueno, vamos a... Un minuto clavado vas a tener para conectarte ya mismo a YouTube, entrar con el celular, con la computadora, con lo que tengas a mano y busca en el buscador de YouTube Diario Nuevo Día. Buscás Diario Nuevo Día y te va a aparecer la señal en vivo, nos vas a ver estas caritas preciosas en pantalla y vas a tener que suscribirte y darle... Estas caritas, las caritas preciosas que hay acá. ¡Belleza, nene! Vamos a tira un Claro, facha cámara. Claro, claro. Si uno no se levanta el precio a uno, ¿qué queda, no? ¿Quién lo va a hacer por uno? Total. Bueno, nos van a buscar, lo que sí tienen que suscribirse. Se tienen que suscribir y tienen que hacerle clic a la campanita para que les aparezca la próxima vez que veamos que estemos en vivo la transmisión y nos puedan escuchar. Bueno, derechito al grano, Una vez que estén ahí adentro... Está subiendo. ¿Sí? Lo estoy viendo en vivo en directo, está subiendo la cantidad de gente mirando. Vamos todavía. No alcanza con mirar, se tienen que suscribir. Acá tenemos un veedor de todo esto que es Rodri Poloni, que en el streaming tiene acceso a todos los datos. Sí. Entonces ahí vemos la cantidad de suscriptores, no solo la cantidad de gente que lo está viendo en vivo. Ahora mismo se tienen que suscribir, vayan metiéndose. Ahí está Diego. Ahí están saludando. Diego, hola muchacho. Dice, vamos Diego todavía. Dale que somos más, dale que sube. Hasta cuando lleguemos a ver, dame un par más. Vayan metiéndose. En YouTube pongan Diario Nuevo Día en YouTube. Vayan entrando porque hacemos una pregunta y el que responde primero se lleva el premio. Hay 2 premios, 2 preguntas. Dale, vamos que se puede. Cristian está dentro. Vamos, Cristian querido. Hola, Cristian querido. Cristian Márquez. Oscar Hola. También. Oscar Lorenzo Rajido. Hola, amigo querido. Bienvenido. Sigan sumándose. Diario Nuevo Día en YouTube. Se suscriben y obviamente que para cobrar el premio, para retirar el premio que les vamos a dar si responden la pregunta, tienen que estar suscriptos. Y para suscribirse es muy fácil. Ponen suscribirse ahí
ahí mismo en el canal, e incluso pueden hacer clic en la campanita para que les aparezcan las transmisiones cuando estamos en vivo. Vamos chicos, vamos todavía, vamos José Luis Barrientos, vamos todavía, qué jugador, mi amigo el de la boina, dice Diego Zurbor acá, hablando de Nica Mancilla. Nica acusa recibo, ahí está, vamos que se puede, un ratito más, ¿cuánto? Ya está, ya cumplimos el minuto, ¿no? Ya está. Y 16. Listo, amigos y amigas, todos los que están adentro, los que entren por la ventana antes de que haga la pregunta, van a estar adentro para participar. Tenemos 2 premios y el primero de ellos es, atención, el primer premio es de Sabores Argentinos. Premio de Sabores Argentinos, Morphy y gaseosa incluida, de Sabores Argentinos. Y la pregunta es, se responde solamente por YouTube, Este juego es exclusivo de los que nos siguen por YouTube. La pregunta es, ¿en qué año se fundó la ciudad de Río Gallegos? A la 1, a la 2 y a la 3, vamos. Rápido. ¿En qué año se fundó la ciudad de Río Gallegos? No deberían ni googlear, ni buscar con la IA, ni nada. De hecho, hay una confitería que lleva ese nombre. Hay una confitería del centro que antes era Mónaco, que ahora se llama... Hay un Fernet igual que lleva el nombre ese, ¿no? Es el mismo año, ¿no? El Fernet, ¿sabes? Disculpame, pero yo tomo branca. Disculpame, pero tomo branca. No me vengas con eso. Uy, mirá, acá están respondiendo. La están pifiando de una manera. 1919 tiraron por acá. No, pará. 1889 dice Claudia Ramos. No. Diego, no. Ay, Dios santo, por favor. Ahí está respondiendo Oscar. Igual hay uno que acertó que es Jampibe. Digo, ¿viste? Acá es el que primero responde. Sí. Así, gana el que primero responde. Sí. Por lo que llego a ver del chat, el que acertó es @Jampibe. Sí, señor. Para. Pero hay más respuestas, ¿no? Pero digo, el que llego a ver primero. Sí. Rodri Poloni, vos que tenés control de todo esto. Gilda dice. También, se fundó en el año 85. Diego participa, Oscar también, José Luis también, pero la realidad es que tenés razón, Lean. El ganador es Jampibe. Vamos, Jampibe. Fuerte el aplauso para Jampibe. Vamos todavía. Bien ahí, amigo. Felicitaciones, papá. La respuesta era 1785. No, 1885. 1885, exactamente. Esa es la respuesta correcta, mi amigo. Tenía como no 400 años la ciudad. Claro, somos una ciudad joven, ¿cierto? 1885, la fecha de la fundación. Bueno, ahí está, mira. ¿Vamos con el segundo premio? Dale. ¿Quieren? ¿Derechito? Sí, señor. Segunda pregunta, esta es un poquito más complicada. A ver. No es tan complicada en realidad. Tienen que tener los dedos rápidos, amigo. Así que con la compu a mano te va a ser más fácil. Con el celu vas a tener que tener velocidad. Y la pregunta es, rapidito, me tienen que decir tal cual lo que les estoy preguntando. No inventen, por favor, pavadas. Se los pido por Dios. Vamos. ¿Cuál es el titular de la nota principal que está en este momento en la portada de eldiarionuevodía.com.ar? Por las dudas que pongan actualizar, ¿no? Porque te leen un título viejo y perdiste. ¿Cuál es el titular? Principal. El título principal de eldiarionuevodía.com.ar en este momento, rápido. El título principal de eldiarionuevodía.com.ar. Vamos, a ver quién lo saca. A la 1, a las 2, a las 3. Vamos que se puede, Ya me siento chileno, perdón, me sonó el boxeo. A ver, vamos. Los que ya participaron y ganaron quedan Arafue. Y sigan mandando mensajes. Ahí completen un poquito más, muchachos. Ponen una sola palabra. ¿Pero qué está pasando? Claro, pusieron el tema y no el título. Claro. Es el título. Ay, el título completo es. No es el título completo, tienen que poner rápido. Arriba Vamos, el día, arriba. El que está escuchando de la compu tiene más herramientas en este momento. No es José mismo tener el Luis. teclado de la compu que el celu para esto, ¿no? Tienen los dedos como está José Luis, está Gilda, está Juan Tornú. Ay, Juan Tornú dice, el problema de Autofarma no, pero el título completo, Juan querido, lo mismo Gilda, vamos, rapidito, lo de Autofarma no, pero escúchame una cosa, pibe, a ver Gilda, a ver qué pone Gilda. Gilda dice que el título es Autofarma, paro, audiencia de conciliación y decepción con los dueños del grupo Llanesa. Es La ese. respuesta es correcta. Fuerte el aplauso. Vamos, Gilda. Che, un tema de Gilda para Gilda. ¿Y qué se gana en ese caso? Gilda se gana, es Gilda Candellas. Gilda Candellas, bien querida Gilda.
Y gracias al resto por participar. Y no se olviden de suscribirse. Para llevarse el premio tienen que estar suscriptos. Si no están suscriptos al canal, no van a poder retirar el premio. ¿Ok? Ok. Corta la bocha. Bueno, ¿qué se gana Silvia? Silvia, yo te voy a decir, ¿querés saber qué se gana? Estuve chusmeando, ¿querés que te ayude? A ver, Porque nos escribió Mariana Sí. por el emprendimiento de su hija, que lo habíamos comentado más temprano. Viene por ahí. Exactamente. ¿Sabes qué se gana? Se ganan unos stickers de Mau Impresiones. Mau Impresiones. La buscás en Instagram como Mau-Impresiones. Stickers, fotos, tarjetas, todo personalizado. Candela se llama la hija de Mariana, que es la que pone este premio para nuestros oyentes. Y ella, ¿sabes lo que hace? Hace tu sueño realidad. Lo único que tenés que hacer es mandarle un mensajito. Si vos querés un sticker, no sé, de tu familia, un sticker de tu equipo de fútbol, un sticker de lo que sea, le escribís a Candela y le decís, che, quiero un sticker de esto. Al 386909 con Mau Impresiones. La podés buscar en Instagram como Mau-Impresiones. Y bueno, te podés llevar los stickers que son una locura. Y que además, déjame contarte que este fin de semana van a estar en La Rural, en la feria de La Rural, con sus stickers, con su stand, que te digo que está para ir un rato largo. Ya ir a ver stickers es un planazo. Te vas con unos matecitos, te vas a La Rural y te llevas unos stickers de Mau Impresiones, que en este caso el premio se lo llevó Gilda. Además es fin de semana largo, de modo que la Feria de la Rural, en este caso va a estar Mau Impresiones con todos los emprendedores, es fin de semana XL. A nosotros nos queda un rato de aire, pero cuando nos despidamos, tenemos el premio de todos los días. Este era el premio express de YouTube. Claro. Tenemos el regalo de MoMA por la consigna del día de la fecha. Con eso vamos a cerrar, que siempre es lo más amable y lo más entretenido de nuestro programa. De la grilla de audios, vamos a hacer lo siguiente, Rodri Poloni y comandante Brian Álvarez. Vamos a poner de nuestra grilla el audio número 3. Dura apenas 20 segundos, pero no nos vayamos hoy sin resolver esta duda. Tu gesto al aire fue elocuente hoy, Rodri, cuando dijimos que la sindicalista tiene la sede del sindicato en su casa. ¿Ah, sí? Fue muy contundente, Pero ¿no? hiciste un sonido al aire como si, che, es joda, o sea, no puede ser. No, ¿Viste no, cuando alguien te sale la reacción muy espontánea? Es que te juro que nunca vi algo así. Claro, No sé si una cosa ¿Vos viste alguna vez impresionante. algo así, no? No, a este nivel acá en Gallegos en el último tiempo no. Digo, sindicalistas de todos los gustos y colores sí, pero esto tan alevoso no. Bueno, el tema Autofarma, que es tremendamente problemático, nosotros cuando retomemos la programación del martes, el lunes es feriado, de ya que seguirá siendo un tema sin resolver y nosotros lo seguiríamos abordando. El título 1 que salió recién en el juego, ¿cuál es el título 1 de Nuevo Día en este momento? Tiene que ver con Autofarma y el móvil de Juli Quirós de esta mañana. De hecho, Juli ya nos hizo un reporte hace un rato. Tenemos mucho material que está bueno contar para entender el alcance de lo que está pasando con 200 familias en vilo. Y lo fuimos relatando desde ya todos los días, hoy esta mañana. Hay material que nos queda fuera, pero que vale la pena conocer. Y la semana que viene, en un punto más tranquilos también, después del feriado, cuando nosotros hacemos el ejercicio de mirar las cosas, contando las noticias, bueno, hay cosas que pondremos la semana que viene. Pero esto dura 20 segundos. Después de que fueron los trabajadores de Autofarma, audio número 3 entonces de nuestra guilla, después de que fueron los trabajadores de Autofarma a la sede del sindicato, que a su vez es la casa de Silvia Cousino, y Juli lo cubrió durante casi una hora de aire ininterrumpido del móvil del diario Nuevo Día, desde el sindicato grabaron un video de 20 segundos planteando la audiencia de hace un rato como un logro de ellos. El sindicato se llama Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral y ustedes van a escuchar a su secretaria general Silvia Cousino y la van a ver en YouTube. Esto dura 20 segundos, pero cuando el problema le llegó a la puerta, esta mujer, a cargo de esta asociación sindical, grabó el siguiente video. Compañeros, un logro hemos conseguido. Mañana nos sentaremos con la empresa a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Seguramente va a ser difícil, pero vamos a pelear por sobre todas las cosas, los saberes adeudados y los puestos de trabajo. Bueno, lo plantea como un logro sindical, un sindicato que dicen los trabajadores de Autofarma no movió un pelo en todo este tiempo hasta casi llegar a los despidos. Por sobre todas las cosas, vamos a pelear por los saberes y por los puestos de trabajo, digo, pero Sí. ¿qué otra cosa más importante que los saberes y los puestos de trabajo hay? Por sobre todas las cosas, dice.
Prepárese, por favor, además, digo. Una cosa realmente para muy... grabar un video, además prepárese. O sea, vergonzoso, verdaderamente. Muy impresionante. Hasta bueno, la musiquita. Sí, Ponele otra música. Música como de anuncio, ¿viste? Como una cosa. claro, como si sí, fuese contándolo algo- como una buena noticia y como un logro de su sindicato, cuando en realidad le llegaron a golpear la puerta en una situación ya desesperante los trabajadores de Autofarma. Tema que vamos a seguir en la agenda de la semana que viene. Carrefour tiene fecha. ¿Fecha de qué? Dice uno, si el supermercado cerró. Tiene fecha de final de la audiencia de conciliación obligatoria. También, ayer Juli cubrió justo el momento en el que sale Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, y están los trabajadores de Carrefour afuera, los despedidos. La fecha es el 24 de agosto. La semana que viene, también más tranquilos de esa cobertura, vamos a recoger un par de testimonios porque, bueno, es contar los hechos en vista a la expectativa de los trabajadores, que es ser reincorporados, y que hay que decir que en este contexto es un panorama que se ve muy difícil. De esos 40 despedidos, 10 eran tercerizados aproximadamente, 30 empleados directos de Carrefour, cerrada hace 3 semanas, y desde la semana pasada son 12 los que buscan su reincorporación. No es un panorama para nada optimista el que se ve a juzgar por lo que cubrió ayer Juli, tema que vamos a retomar tranquilos la semana que viene, pero pongamos una fecha. Lunes 24 de agosto, en realidad la fecha que puso el Ministerio de Trabajo, digo, nosotros contémoslo. Haciendo este cierre, que son cosas que nosotros fuimos desarrollando en la apertura del programa. Y también, para pensar más tranquilos, además de relatar los hechos, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, y veo que sigue teniendo repercusión. En mi caso hice un simple posteo de redes como usuario con mi cuenta personal, digamos, y viendo la controversia por un diputado que es jefe de bloque del oficialismo, Santiago Berastain, que ayer, en el contexto en que se hablaba de la problemática del suicidio, por un suicidio de un chico de 13 años en la Cuenca, una diputada lloró muy visiblemente emocionada. También Pedro Muñoz del ARI Coalición Cívica se quebró cuando habló de este tema, y cuando el diputado Berastain, después de escuchar a la diputada Ponce, que ella es de 28, el pueblo donde se suicidó el chico, dijo una frase de apenas 3 segundos, pero una ironía que está siendo muy criticada, que sigue siendo muy criticada, a juzgar por lo que sigo viendo de notificaciones en redes de las cosas que venía siguiendo desde ayer. Está bueno ahí también como parar un poco. ¿Vieron cuando don Jairo Noche Guzmán dice barbaridades? Que lo ha dicho varias veces en el año, y la última vez fue cuando ironizó con el autismo, hace 15 días atrás, y hubo como una discusión social al respecto, digo, del público interesado, vale decir, ¿no? Pero es mucha gente, por suerte. Bueno, otro tanto pasa con esto, y creo que en esos términos está bueno primero contar lo que pasó. Nuestra web hizo una nota muy completa hoy, con una nota de Tony Villanueva. En mi caso también vi todo ese tramo de la sesión, que es bastante largo, dura como 40 minutos. Por supuesto no vamos a pasar 40 minutos de sesión al aire, pero para la semana que viene vamos a hacer ese ejercicio más tranquilos de algo que ayer fue muy resonante en la legislatura provincial. Y para ir cerrando todo lo periodístico, y en este caso opiniones que tienen que ver también con las cuestiones de actualidad, un gran saludo a Alicia, que nos escribe: buenos días, pido por favor no laven autos en las veredas o las calles. Se está secando el barro, en distintos lugares, hay lavaderos y una ordenanza que cumplir. Y estaba escuchando la entrevista que hicimos con la médica general, con la doctora Achinelli. Sí a la vacuna antigripal, excelente, y comer bien, no comer comida chatarra, y nos manda una foto de la vitamina D que ella usa, que es la que le da a su médico. Yo no soy Han Pibe, yo soy Javi Piat. Ah, mirá, Han Pibe es Javi Piat. Yo claro. Pero no me acordaba que su seudónimo de YouTube era ese. Han Pibe. Claro, pero ese es su alias, seudónimo. ¿no? Claro, es el alias de YouTube. Claro. Hágase cargo. Claro, hágase cargo. Mira, pero como él, en general le leemos los mensajes al 51 60 51, sí. No lo tenía, pensé que era otra persona. Así que está buena la observación. Buenas tardes, muy bueno el programa. ¿Para cuándo la columna de misterios o fútbol de primera? Buen fin de... Es Darío que te quiere hacer neurar. Darío. Un abrazo grande a Darío. Bueno, 12:30. Nos queda el premio de todos los días. Es comida, como también casi todos los días. Es Morphy.
es Morphy, nos dan para nosotros también, y de hecho a esta hora estamos cerrando. Si yo te digo Daniel Humberto Reina, vos me decís quién es, ¿no? Así es. Daniel Humberto Reina. ¿Vos sabés quién es Daniel Humberto Reina? No, nadie sabe. Bueno, Daniel Humberto Reina es un tipo que nació en Córdoba. Cantante de cuarteto, comenzó en Chévere en el 74 y después la gente lo conoció Sí, el grande, el monstruo. como Sebastián, el monstruo cordobés que cumple años hoy, 14 de agosto del 53, dale. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue. Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos de tu cuerpo. Cumpliría años hoy, Sí, porque falleció en falleció, 2017. Hoy cumpliría un par de años más, estamos hablando de 72 los años. 80. Hemos hablado Barra 90, sí. Hablamos un montón, cuando hicimos consignas Pero musicales, llenaba salía el- mucho Sebastián. Llenaba el Rocha acá en Gallego. Olvidate. Sebastián era un capo, ídolo. Revivámoslo, vayamos a buscarlo y traigámoslo. Hincha de Belgrano, creo que Sebastián sí era hincha de Belgrano, si no me equivoco. No, A mí me No gustaba- es tan importante. a mí me que sea- gustaba perdón, no es tan un importante tema que sea hincha de Belgrano. ¿Hace de- falta hablar de Belgrano? de Belgrano, Pregunto, ¿hace falta hablar de Belgrano de Córdoba? No, pero Los lo tiene que es Carroña. cordobés. Mirá la remera que tengo encima, nada que ver. Parece Porque es arreglada de cordobés, Belgrano. pues, es Pero bueno, cordobés, si hincha de River me trae pésimos recuerdos. Es cordobés, era cordobés, Sebastián. Marimba. Marimba también, ahí está. Bueno, Sebastián, Sebastián el monstruo. monstruo. Arriba el día, en la 100.9, últimos minutos del programa, dale. Movidito, movidito. Medio grado bajo cero en este momento, el cielo está mayormente nublado en la capital de Santa Cruz. Para hoy vamos a tener un cielo mayormente nublado y una máxima de 4 y una mínima de 1 grado bajo cero. ¿Qué va a pasar el sábado? La gran pregunta, viste que hablamos tanto de la vitamina D, ¿se viene el sol, no se viene el sol? ¿Qué pasa? Bueno, mañana sábado desde la madrugada y hasta la tarde el cielo va a estar mayormente nublado, la máxima va a ser de 4 y la mínima de 1. Un día muy parecido al que estamos viviendo hoy, con un viento que va a soplar del suroeste a 22 kilómetros por hora y pronóstico, atención con este dato, para la noche, pronóstico con una probabilidad de precipitaciones y nevadas, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Para el sábado a la noche la veo difícil la de nevadas porque ha subido bastante la temperatura y las mínimas están casi por encima de cero. Pero bueno, Claro. viste cómo es la historia, uno nunca sabe, estamos en la Patagonia, todo puede cambiar. El pronóstico para el domingo indica exactamente lo mismo. El Servicio Meteorológico Nacional dice, che, mirá, el domingo a la madrugada y a la mañana hay probabilidad de que llueva, aunque sea de forma aislada, pero lluvia al fin. Y también adelantan que habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y vientos de 30 kilómetros por hora con una máxima pronosticada de 5 y una mínima de 1. Pero como es fin de semana largo, también tenemos que hablar de lo que va a pasar el lunes. Lunes 17 de agosto, Sí, feriado. feriado, ¿no? Trabajamos el fallecimiento o el paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín, el padre de la patria. Falleció en tierras extranjeras, alejados de las guerras o las luchas fratricidas civiles que tenía la Argentina por aquel entonces, ¿no? En Francia, Boulogne-sur-Mer. 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 Tenés una remera de San Martín. Una remera, sí, de San Martín ya viejito, cuando estaba en Francia. San Martín. San Martín debería ser, volver a ser la cara del máximo billete de denominación argentina. Me Claro, parece pero para eso primero tiene que parar un cacho la inflación, ¿no? Sí. A ver cuál es ese billete. de 1 millón. Pensemos que hace 10 años el billete más alto era el de 100 pesos. En Sí. 2015. Sí, ahora el de 20.000, ¿no? Si no me Sí, equivoco. es el último que vi, el de 20.000. Bueno, Fíjate chicos, vos, ¿no? De Yo 100 a los veo 20.000 es de una 20.000. barbaridad. Veo todo de 10. vos que te de gusta San 20. Martín, te cuento una cosa. Sí. Estaba viendo recién, no pude ojear mucho Sí. porque estamos en vivo, pero vi que Infobae lanzó una saga. una ficción documental. No o me sea, digas. hecho completamente ¿Ya? con inteligencia artificial. Ajá. Es un documental que dura 20 minutos del encuentro entre San Martín Y Bolívar. y Sarmiento. Ah, y Sarmiento. Que lo va a visitar Sarmiento joven, San Martín ya muy anciano, a Ajá, Francia, a Francia. en sus momentos, bueno, en los Ujú. últimos años de vida. ¿Ustedes sabían que San Eso, Martín? todo hecho con IA, decís.
Eso es lo que Wow. leí No sé yo. si lo abordará. Eso, después te voy a pedir eso que me estás Cortometraje Ujú. de Infobae que recrea con IA el encuentro entre San Ah, Martín ese encuentro. y Sarmiento. Ujú. En 1846, un joven Sarmiento visitó a San Martín anciano, exiliado en Ujú. Francia. Pasaron un día entero conversando Ujú. solos y ese hecho real se revive en una docuficción que dura 20 minutos y tiene las voces de Arturo Puig y Juan Leirado. El video Mirá. completo lo podés ver, está en este momento publicado en Ajá. Infobae. Lo voy a ver, un cachito. Bueno, al menos hay un par de actores, digo, al Ujú. menos sus voces, ¿no? Con esto de que la IA va reemplazando todo, hay 2 actores de carne y hueso que trabajan en esa Claro. ficción. San Martín era era masón. Eso es lo que estábamos por comentar Era recién. de la logia Lautaro. Claro. Y ustedes saben que San Martín, estando en Francia, fue de alguna manera consultado si quería ayudar o quería participar en una batalla de la independencia de un país europeo, cuando se separaron los Países Bajos, cuando se separaron Holanda de Bélgica. Y Fueron a bueno. ver la gente de Bélgica, no, pues ya estaba viejito. A y ti ya con el estaba- percarbonato de sodio acá limpiando Claro. todo, me venís haciendo las cosas de Pero- la casa, tipo grande. Lo consultaron. Y sí, ¿y cómo no va a ser si era un gran Ujú. estratega? Exactamente, Dicen. por eso. Ni más ni menos. Ujú. Mira, bueno, San Martín, un poco de historia, para cerrar de el programa. El lunes te dejo esa docuficción que está buena para mirar en Sí. Infobae, es un plan para el lunes. Lunes que va a tener un ascenso de temperatura y un cielo que va a estar mayormente nublado. Es decir, por ahí el solcito salga en algún momento durante el fin de semana, pero estos días de sol que venimos teniendo en los últimos días no van a venir prontamente. Vamos a tener días mayormente nublados con tal vez algún momento el solcito salga, pero generalmente va a estar nublado. Así el lunes va a estar con una máxima de 6 y una mínima de 1 grado. Y atención porque cuando sube la temperatura, amigos queridos, ¿qué viene? La sed. Además de la sed. Para, cuando sube la temperatura, ¿Qué pasa cuando sube la temperatura? Gallegos, se va el frío y viene el algo de calor, un toque de calor. Ayer nos hablaste. viento. El viento. ¿Pero eso pasa cuando sube la temperatura? Yo creo que sí, yo por lo menos tengo como esa idea, ¿no? Como que Viento, mi cuando- viejo amigo. es como que el viento y el frío no sé si se combinan usualmente, ¿no? Como que cuando sube un poco la temperatura. Sí, está bueno. De hecho, está bueno cuando hay días de calor muy templados, que haya un toque de viento, está bueno, porque te refresca, te airea. 70 kilómetros de ráfaga de viento Bueno, para el no lunes. menos. Por favor, tampoco tanto. Y vientos de- 70 para el lunes, un montón. Y vientos Bueno, de es 40. feriado. Va a ayudar a secar igual un poco. Sí, ¿no? es cierto que lo necesitamos por la humedad y por los anegamientos que hay en buena parte de la ciudad. Se viene un ascenso de temperatura, a partir del lunes en adelante, del lunes hasta el otro jueves, miércoles más o menos, se espera que suba fuerte la temperatura y bueno, esto teniendo en cuenta que falta todavía un mes para que termine el invierno, pero es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Che, Quedan- ustedes, sí. la última, pero le hago una pregunta a ustedes dos. Dale. A todo, a Brian, a Estás a Rodri. corazón abierto, te escuchamos, Sí, somos todo oídos. ¿Cuánto tiempo de licencia se toman, por lo general? ¿Licencia? ¿Cómo Sí, licencia de licencia, vacaciones? sí. 15 días. Rodri, lo mismo, ¿no? Todos andamos lo mismo. Sí, más o menos. En general, en el ámbito del laboral privado son 15 días y cuando pasás los 5 años son 20, Claro, sí, sí, son sí. 21. Sí, sí. Hoy en día laburar más Eso de del 5 años sector, en un lugar privado. Privado. Claro, por eso digo el régimen privado. Ujú. En el público cambia. Hay ¿Qué una pasó? persona que se tomó 3.300 días de licencia y lo denunciaron. ¿Consecutivos? Y- Sí, sí, y consecutivos. fue ¿Cuánto denunciado, es eso? imputado Pará, por el 360. Estado misionero. Son muchos años, porque 365 días trae el año, 3.000 ya lo multiplicás por 10 prácticamente. Así a grueso número. 9 años son. Sí. 9. Y 9 bueno, años de licencia. el chanta era director de un colegio, de la escuela 733 de Colonia Paraíso en Misiones, se llama Juan Carlos Catégora, era director de la escuela. Mirá el director. Pero parte de Eh, enfermo 9 años, un director es imposible. Parte de enfermo o lo que sea, ¿no? Sí, O sea que era imprescindible para la estructura. claro. Fue presentar una denuncia, ¿no? Y lo imputaron. ¿Y qué todo. será para que devuelva, no? Devuelva lo que... Más de 9 años de clases, lo que está debiendo este hombre, ¿no? Mm. ¿Dónde estás viendo la noticia? O sea, ¿dónde En- repercute esto? Me imagino que en su pueblo, en su provincia, Misiones. Sí, en Misiones, ¿no? Era de la escuela 733, ubicado en Colonia Paraíso, en la zona rural de San Vicente. Mm.
no estuvo esos años trabajando, pero nadie lo controló antes Ah, sí, a Catégora. Sí, hay algo que no se hizo a tiempo, claramente. Hay algo que no se hizo a Hay tiempo. que dato ese, para tener el fin de semana. Sí, sus registros dicen que Sí. tenía licencia por enfermedades comunes, atención a familiares, cambios de tareas, tratamientos prolongados, además de etapas en las que el docente había prestado funciones en otras dependencias del Estado provincial. ¡En chanta! Dijiste Ay, es un- laburá, nene. ¿Cómo no, andan? Es un nombre que no va a ser importante para nosotros por la lejanía Juan geográfica. Carlos pero que se Catégora. llama Juan Carlos Catégora. Con K. Claro. Juan Carlos ok. Catégora. Y acá veo una foto de Juan Carlos en una playita, que no debe ser... Claro, no se lo ve convaleciente, No, ese es el no, punto. pobre Juan Carlos. Le dieron vacaciones médicas en Miami. Dos Aruba. o tres cosas de rigor con las que terminar antes del sorteo. Ahora enseguida liberamos el aire de compañeros que tienen su recreo, Brian y Rodri, que desde la 1 ellos siguen en vivo y en directo con Laura Androne con Siempre Llegué Tarde. Se les pasa el lechón, ¿eh? Gracias, Fer, que nos apunta para contextualizar el saludo de Pipe a su hija Mariana. Efeméride, Día de la Mujer Policía. Se conmemora el Día de la Mujer Policía en homenaje a la oficial Erika Beatriz Bersich López, quien fuera la primera mujer policía del país caída en acto de servicio, cuando se encontraba en tarea de apoyo a compañeros en la localidad de Rodeo de la Cruz, en Mendoza. Ese es el contexto del saludo que Pipe le envió a su hija Mariana. Decía, saludo a las mujeres policías. Gracias, Fer, por el apunte desde la redacción. Vamos a ver en YouTube, esto incluso lo podemos hacer mientras hacemos el sorteo de ahora, del día de la fecha. Ganadores de la semana de Buen Apetito. Un beso grande a Susana. La vemos en YouTube. Un beso grande. ¿A quién tenemos ahí? A Melanie también, ¿cierto? A Melanie y Susana, que ganaron Buen Apetito en la semana, están en YouTube, en nuestra transmisión en este momento. Ha llegado el momento del sorteo, chicos, pero antes unos mensajitos, los últimos mensajes. Buen día para José, le mandamos un abrazo grande. José dice que saca las manchas con detergente y lo usa inmediatamente luego de que la mancha de aceite cae en la ropa y así absorbe todo. Ese es el consejo de José. Te digo, es lo más fácil del mundo. Detergente, en general, es más difícil conseguir otros productos y el detergente va. Mira, yo no pensé que era algo tan simple. Y también dice Pau, para sacar las manchas de agua del piso, cuando se trapea, vinagre con agua. El olor se va cuando se seca. Dice Pau, consejo para sacar las manchas del piso. Bueno, Pau dice feliz viernes, fin de XXL, beso grande para Pau, abrazo grande para Oscar, que le saca una foto al móvil de nuevo día estacionado. Judith, ¿qué dice Judith? Buenos días, mi compañía de todas las mañanas, mi truco es correr a ponerle detergente y me da buenos resultados, dice Judith. Diego Díaz, el amigo que nos escucha en Vialidad, abrazo grande para los amigos de Vialidad. La mancha de River en la B no sale con nada, dicen por acá. Por lo que dijimos adelante. Muy bien. Es un hincha de Boca seguro, ¿no? Evidentemente. Bueno, Madrid, año 2018, besis. Y acá también, buen día, dice, mis últimos números del documento son 287, para sacar las manchas de yerba, ese es el Diego. Agua, ese es pasta el Diego. de dientes. Siempre el E es el Diego. Sí. Tirar agua, pasta de dientes y poner el lavarropas con jabón blanco. Mi nombre es Leonardo. Leonardo, estás anotado. Che, primera vez que participa Leonardo, ¿no? Sí, Leonardo. me parece que sí, ¿eh? Así es. El Al Leonardo. menos firmándolo sí. Doriana, tengo una remera de Argentina que tiene muchas manchas por el festejo del bicampeonato de América, dice Doriana. Necesitamos saber dónde comprar el percarbonato. Bueno, buena pregunta. Vos te lo regalaron. A mí me lo regalaron, se consigue en algunas casas de limpieza, fíjate, preguntá. Y si no, la otra es Mercado Libre, que te venden la bolsita, que te dura una banda, la metes en un frasco y te puedo asegurar, es tener magia, tenerlo en la mano es como la gloria. Después contame, Doriana, si conseguís percarbonato y sacás la mancha, te pido por favor, quiero hacer como la Iglesia Universal, ¿viste? Que hace el testimonio así, en vivo. ¡Arrepiéntete! Quiero que demuestre... Exactamente, quiero que quede demostrado por alguien más que yo lo del percarbonato. Agustín dice, buenos días amigos, para la mancha del vino tinto le ponemos vino blanco, para la mancha del vino blanco le ponemos vino tinto y así descorchamos toda la noche. Claro, para la marcha de whisky le pones ginebra, para sacar la ginebra después le mandás ron y así te agarra un pedo. Cualquier cosa con tal de limpiar las manchas. Claro. Está muy bien, ¿qué hiciste toda la noche? Lavando ropa. No, ese es
sería la respuesta después de esa noche. Bueno, acá Javi dice que usa vinagre con agua y bicarbonato, agua oxigenada para cuando es una mancha de sangre. Bueno, ahí está, los consejos. El consultorio de las manchas rebeldes cierra sus puertas en la mañana de Arriba al Día en la 100.9, pero no sin antes hacer entrega de el premio del día, que es de Moma. Moma es el patio de comida que lo encontrás ahí en España y Alberdi, que tiene todo, juegos para los chicos y todas las comidas, pizza, pasta, hamburguesa, todo encontrás en Moma, que tiene para vos. El premio, ¿cuál es hoy? Una pizza especial y 3 vasos de gaseosa con un voucher que tenés que consumir en el local y lo tenés que venir a buscar acá a la radio, a Fañano 123, en caso de que ganes. Señoras y señores, ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a ver. El ganador o la ganadora es... Oh. Conejito, ¿eh? No, este es Sebastián. Sebastián, el conejito Sebastián. El monstruo Alejandro. Súbile. Ah, ¿quieren saber quién es el ganador? Me encanta porque es como bien radio de cumbia, le estamos tirando así. ¿Quieren saber quién es el ganador o no? ¿Querés saber quién es el ganador? Sí, señor. El ganador o la ganadora del premio de Mama es... ¿El conejito Alejandro es este? Otra bolita. Me van a matar, no, vamos derechito. Estoy acabando con la paciencia, mirá que viernes. Ahora sí, el ganador o la ganadora es... Gongo, Doriana. Fuerte el aplauso para Doriana. Vamos, Doriana querida. Bongo. Vamos todavía, Doriana, felicitaciones. Qué bueno, qué grande. Felicitaciones, Doriana. Tenés que venir a buscar el voucher acá a la radio y tenés que consumirlo en el local. Es una pizza y 3 vasos de gaseosas. Te pones a mandar la fotito disfrutando el Moma, te queremos ver. Cerramos con esta canción, ¿cierto? Es una especie de Navidad de los años 90, ¿no? Río Gallegos, años 90, Navidad, Año Nuevo. En muchas casas sigue sonando porque es clásico de la cumbia, pero en aquellos años sonaba mucho más. Este cantante que ha salido al aire en este programa en las consignas musicales de nuestros oyentes. Pizza grande de musa, me confundí, no especial. Pizza grande de musa, acá me aclara Mario Viedo, que está súper atenta. Así que de musa. Genial. Pizza grande de mozzarella es el premio. Buen provecho, Doriana. Buen provecho, Rodri Poloni. Mira, cerramos en 30 segundos. ¿Podemos hacer ese esfuerzo? 15 segundos. Así tienen tiempo de almorzar nuestros compañeros que siguen ahora a la 1. Bueno, costillar de pollo. Difícil de comer, ¿eh? Suerte con eso. Te caigo, yo tengo medio más. Sí. Así que vamos, yo voy. Tremendo, ¿sabes? Estoy. Queridos oyentes, el martes nos reencontramos en esto que se llama Arriba al Día. Saludos a todo el equipo. Tengamos y que tengan ustedes un buen fin de semana. Besitos, chao. ¿Cómo me gustan las noches? ¿Cómo me gusta? Vamos, Marianito, bailando. Ya. Que ya no pueden parar, Tu banda preferida, tus amigos y esta radio. El Triángulo Perfecto.
Llámanos o deja tu audio para mandar saludos. Que el país entero te escuche rockear. WhatsApp 2966 51 60 51. La comunicación está abierta de par en par en este invierno 2026. Charlie. Spinetta. El Indio. Cerati. Todos los próceres están acá, reunidos en una sola frecuencia.